Reginaz, herri txikioa da, Bartzelonatik 50 kilometrotara. Eskola gure eskolen antzeko tamaina du, eta oso lan interesgarriak proposatzen dut. Bere blogean sartu ginen, bere hizkuntzako sarean, sasea de competencias, eta aurkitu genuen gehiago bideo. Bideo hori jarraitu nahi genuela pentsatu genuen. Buscando cómo mejorar nuestro trabajo y sabiendo que teníamos dificultades en la evaluación, encontramos en nuestra red de competencias básicas unas herramientas para la evaluación que coincidían con nuestras inquietudes y necesidades. Evaluar para aprender, para avanzar, los y las alumnas como sujetos de su propio aprendizaje, los maestros y las maestras como compañeros de recorrido. Evaluar facilitando el avance de todos los niños desde su propia realidad hacia adelante, con instrumentos sencillos pero llenos de significado como los cuadernos de aprendizaje. Evaluar nuestro trabajo como docentes, nuestra actitud, para entender lo que pasa, para aprender, para mejorar. Pensamos que el camino que habíais hecho era el camino que queríamos recorrer. Nos animamos a pedir ayuda. Para presentaros a Xavi y Jace, lo mejor es explicaros nuestras conversaciones por teléfono. Hola, oye, llamamos de la escuela, que no sabemos, que nos gustaría... Vale, pues ya voy yo. Oye, que queremos estos días esto... pues ya llamo yo. Que voy a preparar, hablamos antes a ver qué os parece. Sí, todo. ¿Ha sido todo? Bueno, todo ha sido fácil por el Xavi, que trabaja como director de la Escuela de Reginaz. Es también formador y está vinculado a diferentes grupos de trabajo del Instituto de Ciencias de la Educación de Cataluña y a la Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica. Trabaja en una escuela pequeña como las nuestras y creo que en la sesión de hoy vamos a entendernos y aprender. Y por último, agradeceros a todos los que estéis aquí por haber posibilitado este encuentro. Es que ricasco. Muchas gracias. Con gusto. Merche, muchas gracias a vosotras y a vosotros. Es un poco como lo podría definir, es una situación un poco como de así cosquillo en la barriga, ¿no? Estar delante de todas y todos vosotros ahí con tanta gente. Y es como si ahora de golpe y porrazo una de vosotras saliera aquí y tuviera que contar eso, ¿no? Yo soy maestro como vosotros, de un cole muy pequeño, un cole pequeño. Ahí cerca de Barcelona decimos que es muy pequeño porque es la única escuela rural en toda la comarca. Solo estamos nosotros, ¿no? Por eso, yo hoy aquí quería, hablando con Merche, que dice que el expusito de Don Patrick no es verdad, porque yo quería otra cosa y ella no me dijo, no me dejó, yo quería venir un sábado y ella me dijo que no, que un sábado vosotros no. Y nada, y bueno, agradeceros que estéis aquí, pues a falta de 2 días de empezar el cole con los chavales y espero que alguna cosa podamos compartir y que alguna cosa pues podáis llevar para la reflexión y para que luego a lo largo del curso mejor pues podáis llevar a cabo alguna cosita o al menos poderlo hablar en los diferentes claustros o en encuentros que si hacéis y todo eso. Un poco la idea de hoy sería la de compartir las 4 ideas que tenemos, que hemos trabajado en el cole y en el grupo de trabajo sobre evaluación e intentar, se oye bien, ¿no? Sin hablar con el micrófono. Intentar un poco ejemplarizar, poner ejemplos de momentos de proyectos o de proyectos donde se pueda ver qué mirada tenemos sobre la evaluación. Para situaros, y antes de empezar, Merche lo ha dicho, en el cole estamos organizados por ciclos, ahora hemos pasado un poco por todo, depende del número, como vosotros, el número de niños y niños por edades, y nos define pues, el trabajo por proyectos. Y un trabajo por proyectos que viene a dar respuesta a uno de los 4 pilares que tenemos del proyecto educativo en el centro, que es un pilar que lo basamos en una escuela abierta, una escuela abierta a su entorno y al mundo.
Cómo la escuela interactúa con su entorno más inmediato, con su piel, la piel interna y externa, y con el mundo entero. Seguramente si tenemos posibilidad y durante la sesión va bien, a lo mejor podemos compartir algún proyecto y vais a ver un poco qué entendemos en ese compartir el entorno y el mundo y qué tipo de proyectos o qué tipología de proyectos o de temas trabajamos con los chavales dentro del aula y ver cómo conectan con lo que vosotros, porque Merche me ha dicho que trabajáis por proyectos en los coles y que vais desarrollando diferentes temáticas, cómo conecta ese tipo de proyectos con los proyectos que hacéis. Ese es nuestro camino, es lo que nosotros entendemos como poder formar personas competentes, que se pregunten sobre su entorno, que se pregunten sobre lo que saben, que se pregunten sobre cómo lo han aprendido, que se pregunten cómo lo tenemos que mejorar, pero es un camino y hay muchos más. Hay muchos más que son válidos, ya sea por proyectos de otras maneras, pero también entendemos, que antes le comentaba a Merche, que estamos aquí en la red esa de competencias, que hay otros caminos que para nosotros no son válidos, y esos sí que no los hemos explorado y no entendemos un trabajo por proyectos donde el único que sabe lo que quiere es el maestro y los alumnos hacen lo que quiere el maestro, sino que entendemos un trabajo por proyectos un poco diferente. Yo, como nos conozco, tengo una ventaja y vosotros también tenéis una ventaja que aún nos puedo aburrir entre una hora y tal. Yo, para empezar, si os parece, si no, no lo hacemos, yo os he traído un reto. Es un reto de ciencia. En el cole, desde hace ya bastantes años, bueno, el cole es bastante joven, estamos empezando el curso número 10, ahora. O sea, antes no había cole en el pueblo, pero esto es una historia. Para nosotros el primer día de cole, o sea, pasado mañana, para vosotros, es muy importante. Lo que pase en el cole el primer día tiene una importancia capital. No para que va a marcar todo el curso y si el primer día no nos sale bien, ya, uy, es como si haces una comida y lo primero se te quema y ya no sale. No, si el primer día se nos quema, hay un segundo día, hay un tercer día, hay muchos días en el curso para trabajar. Pero una de las cosas que preparamos con mucho esmero y dedicamos muchas horas es con lo que se van a encontrar los chavales cuando lleguen al cole. No a nivel físico, no a nivel de si hemos hecho unos carteles o hemos puesto las sillas o hemos plantado 3 plantas, no, sino a nivel pedagógico, a nivel de conceptos, de contenido. Este curso, por ejemplo, para daros pistas, estamos preparando diferentes historias para cada una de las clases, que a lo mejor 2 clases hacen lo mismo, a lo mejor una se va por otros caminos. Por ejemplo, uno de los retos que a lo mejor vamos a hacer, porque hoy que yo estoy aquí, ellos están ahí y tienen que, una de las tareas que les hemos dejado o que hemos dejado para trabajar es acabar de pensar con el reto del primer día. Es, por ejemplo, no sé si habéis hecho nunca, que os den un montón de hojas de papel de periódico, un montón de periódicos y cinta adhesiva, celón. Y tenéis que construir con solo ese material la torre más alta y más resistente que se os ocurra. Eso que parece, eso no es banal, es muy difícil construir esas cosas. No hay un saber de uno que pueda resolver eso, sino que el saber de un pequeño grupo, de un grupo de chavales, puede llegar a resolver y hacer estructuras súper complejas. Un curso, por ejemplo, les dijimos que si eran capaces de, o cómo lo harían ellos, para tirar un folio, una hoja de papel, para que llegara lo más lejos posible. ¿Cómo lo harían ellos para que una hoja de papel llegara lo más lejos posible? Podían meter cosas, podían sacar cosas, podían hacer formas, podían hacer lo que quisieran. Empezaron con los aviones, empezaron variando la masa de la hoja de papel, poniendo una piedra dentro, envolviéndola para que llegara más lejos.
con cintas métricas, midiendo, estuvieron toda la mañana haciendo eso y acabaron con un gran mural diciendo cuál era la forma mejor para que una hoja de papel llegara más lejos. Pero a nadie se le pasó por la cabeza que la manera quizá más fácil para que una hoja de papel llegue el máximo de lejos es meterla dentro de un sobre y poner Australia y... ¿no? Nadie pensó con eso y era válida. Los niños dijeron, pero eso, no, ¿eso qué? Eso puede ser, ¿no? Bueno, son diferentes retos. Uno de ellos es lo que yo os traía, y si queréis lo hacemos, yo os lo explico. Si queréis, es fácil, ¿eh? O sea, es de ciencia, no es ninguna dinámica, porque decía Merche, pensaba empezar con una dinámica, pero a mí me dan mucha pereza esas dinámicas que te hacen bailar y que te hacen júntate con no sé... No, estamos bien así y estoy pasando. Yo lo he traducido, porque estaba en catalán, lo he traducido en castellano. Es lo mismo que nos dimos a los chavales. Es una hoja de papel, ¿vale?, donde anotaríamos lo que va a pasar dentro del plato. No sé si alguien lo ha hecho, ¿eh? A lo mejor lo habéis visto, lo habéis hecho. Si alguien sabe la solución, pues que haga ver que nada y ya está. Yo os daría el plato, os daría leche y os daría acuarela líquida o colorante alimentario. ¿Vale? ¿Lo has hecho? No. Ah, aquí veréis que para poner el nombre, para que el maestro sepa quién lo ha hecho, el día, pero pone título, lo pones al final. El título de lo que vamos a hacer lo pones al final. Cuando hayamos hablado, cuando hayamos compartido, todo. Porque sabéis que poner el título, poner un título a una cosa es el resumen, más resumen de lo que hayas podido hacer o escribir. Un título va a definir exactamente lo que has hecho o lo que tú percibes que has hecho. Evaluación total. Poner un título a una cosa al final. Ponemos leche, ponemos colorante, luego aquí pensamos qué va a pasar, sin hacerlo. Yo estoy leche, estoy colorante, aquí ¿qué va a pasar? Pues la leche, pues si ponemos colorante muy rojo, la leche se va a volver roja. O alguien a lo mejor piensa, no, lo que va a pasar es que se va a quedar manchitas de color rojo. Alguien va a pensar, no, la leche y el colorante, su densidad son muy diferentes. Como su densidad son muy diferentes y su masa es muy diferente, lo que va a pasar es que o el colorante va a hacer una película encima o se va a ir debajo. Alguien va a pensar que lo que va a pasar es que se va a ir convirtiendo en la leche roja, pero muy lentamente. Cada uno puede pensar, y eso es bueno, porque cada uno sabe lo que sabe. Y todos sabéis, todos. Los de aquí y los niños y niñas de vuestras aulas. Todos saben. Ni que sea fantasía, ni que sea, es que va a explotar. Ponlo que va a explotar. No pasa nada. Ponlo. Luego vamos a ver. ¿Vale? En un tercer momento, entre aquí y aquí, lo vamos a hacer. Vamos a poner las gotas, pum, 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 y lo vamos a hacer. ¿Pasó lo que tú te imaginabas? Porque lo estábamos imaginando, y como lo estábamos imaginando, todo se vale hasta que explote. Sí, ha pasado lo que yo decía. Oh, qué bueno que soy. No, no ha pasado. ¿Por qué no ha pasado? ¿Qué te imaginas tú? ¿Por qué no debe haber pasado lo que tú te imaginabas que iba a pasar? Aquí, pues, cada uno va a explicar lo que venga a la cabeza, o lo que hable en grupo. Eso lo hacíamos, lo propusimos hacer en grupo. En grupo, es decir, el grupo no es sinónimo de 3, ni grupo es sinónimo de 4, ni grupo es sinónimo de 2. Grupo quiere decir grupo. Esta vez cuando hablamos de trabajar en grupo, hay algunos trabajos que el grupo quiere decir 1. Porque hay niños que a veces les apetece trabajar solos, pues que trabajen. Hay niños que les apetece trabajar de 4, pues que trabajen, pero que trabajen. Si vamos a decir grupos de 3, el niño que quiere ir solo porque tiene en su cabeza no sé qué, pues se va a sentir fastidiado. Pues aquí, como grupo, lo que hemos salido. Vamos a poner otra cosa.
Bueno, pues diré que pondremos otra cosa. Nos vamos a imaginar qué va a pasar, lo haremos y tendremos que dar respuesta a lo que ha pasado. Detrás, dice, ¿qué explicaciones encuentras a lo que ha pasado? Eso imaginarlo con niños de ciclo medio, 9, 10 años. Vosotros, si lo hacemos, tenéis que imaginarlo como la edad que tengáis. No tenéis que pensar como niños, tenéis que pensar como vosotros. Puedes hablar, puedes hacer todo lo que te venga en gana, puedes pensar. También dejamos un espacio muchas veces para las preguntas. Porque si algún niño o niña le viene a la cabeza alguna pregunta, para que no se le olvide, se la apunta. ¿Pasaría lo mismo si el de leche fuera Coca-Cola? Pues se lo apuntan. Luego al final te lo dicen. Pasaría lo mismo. Y tú, eso puede ser un reto que te puede dar pie pues, a trabajar mucho más. Hay retos que han durado casi todo un curso. El año pasado pusimos un reto de principio de curso que era, nos apuntamos a un proyecto de arte, que era cómo era reflexionar a nivel de arte sobre el vacío. ¿Qué es el vacío? No tener... Para que haya vacío tiene que haber algo lleno, porque si no, no hay vacío, ¿no? O sea, un poco filosofía, un poco imaginar sobre eso. Pues el reto del primer día para los de primaria fue cómo se comportaban diferentes materiales cuando hacíamos el vacío, cuando sacábamos todo el aire de un bote. Y ver cómo las nubes, las chuches, no sé cómo... Ahí decimos esponjas, las nubes crecen brutalmente. Tú pones ahí 3 nubes dentro de un frasco para hacer el vacío y llena todo el bote. Ay, bueno, espectacular. Como tú coges una botella de esas de agua, la vacías, la arrugas, la tapas, la pones al vacío y se vuelve otra vez, pues en su forma original. ¿Qué ha pasado aquí dentro? En 2 clases de primaria, en los de ciclo inicial, que tenemos los medianos pequeños, ciclo iniciales, que vais a ver ejemplos, y hemos puesto, cada vez tenemos mitjans petits, he puesto medianos pequeños, los mitjans grandes, los medianos mayores, y los grandes, que sería ciclo superior, que serían los grandes, los mayores. Pues los mayores pequeños y los mayores, los de ciclo superior, no hicieron el día, se terminó el día, oh, qué guay, llegaron a su casa, explicaron cosas, pero de ahí no pasó. El martes del segundo día de cole, pues a otra cosa mariposa. La clase de tercero y cuarto, eso dio pie a un proyecto sobre la conservación de los alimentos, porque sacando el aire de un frasco, los alimentos no se estropean. A lo largo de la historia, ¿qué técnicas se han ido usando para conservar los alimentos? ¿Qué tipo de materiales son mejores para conservar los alimentos? Hicieron un proyecto, bueno, sí que lo he traído, pero en otra carpeta, diría, extenso, para explorar sobre el modelo materia de la ciencia. Sabéis que la ciencia va por modelos, pues el modelo materia y el modelo ser vivo. Cómo se estropean las cosas, qué elementos entran en los alimentos para estropear y cómo nosotros podemos trabajar para que esos elementos no nos estropeen la comida. Y cómo a lo largo de los años o de los siglos la humanidad ha ido encontrando diferentes técnicas para conservar, ya sea salando, con aceite y más adelante pues con técnicas que gracias a los conocimientos hemos podido abordar. Otro objetivo del... Bueno, me enrollo mucho, o sea, que tú me das, Otro objetivo del reto del primer día, entendemos que empezar el cole con un reto, con una historia que te motive, que dé cabida a los saberes de cada uno de los alumnos para construir de nuevos, es algo que cuando tú sales de la escuela el primer día tú puedes explicar. Lo sabéis porque habéis sido alumnos, porque sois maestros y porque sois personas que se mueven por los pueblos y ciudades, que el único día del año donde toda la sociedad pregunta a los niños qué han hecho en el cole es el primer día. Los otros días ya no es todo el mundo.
Pero el primer día, bueno, al menos ahí sacan por la tele, pues ha empezado el cole, ¿qué ves? Mesas, habitualmente de niños solos, o sea, niño, mesa, silla, niño, mesa, silla, niño. Como mucho, puesto en 4, pero encima de la mesa están ahí súper contentos poniendo sus nombres en libros, en libretas, pintando horarios, o sea, historias muy poco emocionantes. Y cuando tú sales y vas a comprar la merienda, ¿qué has hecho en el cole? No, hemos pintado el horario, oh, qué guapo, ¿no? O hemos puesto nombre a las 10 libretas que vamos a tener ese curso, oh, qué chulo, ¿no? ¿Y de qué colores? Durante el curso ya nadie más pregunta qué has hecho en el cole, salvo algún padre o madre que esté interesado o alguna abuela despistada, pues que te llame. Pero el primer día llama todo el mundo, la abuela, la tía, el panadero, esto. ¿Cómo vamos a desaprovechar un día para decir a la sociedad que en el cole se aprenden cosas? Eso no lo podemos desaprovechar. Y en el cole lo tenemos como claro desde el primer día y sabemos que a lo mejor aprenden, algunos igual aprenden lo mismo que pintando horarios y poniendo el nombre a las libretas. Pero como mínimo tenemos la certeza de que ellos van al cole y saben que en el cole pasan cosas. Y además cuando van al cole, no van al cole en una sala donde, como esta, está vacía, sino van a una sala, lo vais a ver, donde están todos los saberes del curso anterior. Todos los saberes que hemos construido durante todo un curso, en junio no se dan. Los maestros no limpiamos el cole, bueno, de saberes, de porquerías, porque como en todos sitios no sabes por qué, pero en junio se llenan contenedores. Llegan al cole y están en las paredes todos los conocimientos que hemos trabajado. A lo mejor el día 15 o el día 20 ya no queda ni uno, porque tenemos que poner los nuevos. Pero ellos llegan a un sitio donde dicen, ah, eso es mío, eso es mi saber, eso es el saber de Dios. Un poco para situaros. ¿Os parece? ¿O os explico cómo funciona? ¿O eso estáis sentados de lo más horroroso posible para hacer cualquier tipo de actividad? Porque eso sería guapo, pues hay mesas, porque he mirado y me parece que las sillas no hay ninguna que tenga lo de escribir recto. O sea, pues tendríais que manchar ahí los vestidos o pantalones con la leche. Nada, podemos hacer o una simulación, o os puedo repartir unos cuantos platos, o lo podemos dejar estar. O sea, que a mí lo que os apetezca a vosotros, porque... ¿Lo hacemos Dida? ¿Cómo? ¿Lo hacemos Dida? Bueno, es hacerlo, pero no es hacerlo tampoco, o sea... es que me voy moviendo porque está la columna y me da muy mal porque estoy perdiendo de vista unos a otros y no quiero marearlos. Sí, lo hacemos, pero también dejamos un rato para pensar. La idea no sería hacer y como decir, oh, magia, qué guay, ¿no? Y como a veces propuestas de estas de ciencias que salen pues, en algunas páginas web o en la tele, que es solo para emocionar y ya está, ¿no? Y no para pensar. Y la idea sería un poco también para pensar. Yo he traído los platos que he encontrado, que son los que tengo, todos en cole, 2, 4, 6, hay 12, luego claro, somos muchos aquí. Yo os propondría que casi, por ejemplo, 3 los giráis, ponéis el plato en el suelo y como buenamente podamos, pues lo hacemos y ya está. Si queréis, hacéis una cosa de cuando os habéis girado y os habéis mínimamente organizado, que seáis 6, 7, 5, no hagáis grupos de 2 porque no va a haber platos, venís a buscar un plato y una hoja de papel y luego vamos a repartir el material. Y pensad, venga, tenéis título, venga, lo compartimos. Así mismo va a ser un poco difícil, somos muchos. Venga, que no tenemos clases con tantos alumnos. A ver, un momento de atención. Grupos. A
decimos el título, cierro un poco esa parte, explico lo que yo sé, que es poco, y luego vosotros ya investigáis lo que yo no sé. ¿Habéis puesto algún título? ¿Algún grupo ha puesto algún título? Sí. ¿Vosotros? Es orquídea. ¿Cómo? Orquídea de leche. Orquídea de leche. Vosotros tenéis 5 títulos. Venga, escuchamos. Venga. Avión. ¿Cómo? Residencia. Ah, resiliente. Ay, leche colorante. ¿Algún título habéis puesto alguno más? Tintando leche. ¿Cómo? Tintando leche. Tintando leche. Un poquito reacción de los diferentes componentes, no hemos ido O sea, reacción. Podríamos poner reacción. Milagro antigrasa. Milagro antigrasa. ¿Vosotros? ¿Habéis puesto? disolución de diferentes sustancias. Disolución de diferentes sustancias. ¿Me dejo algún grupo vosotros? No, más o menos el poder desengrasante. El poder desengrasante. Y ahora aquí también os lanzo una pregunta, que no tenemos por qué contestarla, os la lanzo. ¿Hubiera pasado lo mismo con la leche fría? Esta leche está a temperatura ambiente y hoy hace mucha calor. Por ejemplo, si hoy aquí estamos a 28 grados, no tengo ni idea, pues la leche estará a 28 grados. Si la calentamos a 60 grados, pasaría lo mismo. Si la enfriamos en la nevera a 5 grados, pasaría lo mismo. Eso, cuando he pasado repartiendo leche, el grupo este de aquí me ha dicho, ah, claro, eso es leche entera. ¿Pasaría lo mismo con leche semidesnatada, desnatada? Pasaría lo mismo. Pasaría lo mismo de leche, exacto, de vaca acabada de ordeñar. No pasaría lo mismo. Ya os digo yo, no pasaría lo mismo ahora pusiéramos ese bote de leche en la nevera y la enfriáramos, no pasaría lo mismo. Porque las propiedades de la materia cambian. ¿Vale? Luego, eso aquí nos puede dar para hablar, que no lo vamos a hacer porque no es el objetivo de hoy, pero nos puede dar para hablar por qué el Fairy ha hecho lo que ha hecho. Y dos grupos más o menos lo han intuido, el milagro antigrasa. Ha pasado algo hoy con la grasa de la leche. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué es tan importante en los elementos que una gota de Fairy lo rompa? Y aquí se abre un mundo de ciencia, un mundo que no lo vamos a encontrar en los libros de texto, olvidarlo, no lo vamos a encontrar, pero sí que lo vamos a encontrar en el currículum. Lo vamos a encontrar, pero muy claro, que es pensar cómo se comportan los materiales y cómo se comportan las cosas micro, las cosas pequeñas, los átomos, las moléculas, cómo se comportan entre sí. Y aquí se nos abre un mundo con los chavales que ya sean de infantil y de ciclo superior. Hacer cosas de ciencia macro, micro con los chavales de infantil es espectacular. Es espectacular, porque ellos se imaginan unas historias que no son realmente, o sea, no son lo que sabemos ahora la humanidad, pero que si leéis un poco, o tenéis un poco, no sé, buscáis un poco, o a lo mejor ya lo sabéis, es lo mismo que se imaginaban o sabían los sabios más sabios de ahora 1000 años, 2000 años, 3000 años. Es lo mismo. Cómo se imaginan, cómo están formadas las cosas.
cómo está formada el agua por dentro, cómo están formadas, no sé, esa botella, cómo estamos formados nosotros. Y si veis, y lo que dibujan, en su mayoría, no todos, pero porque aquí hacen nada, hay cuatro monigotes y ya está. Pero ellos saben que el agua dentro hay cosas muy pequeñas, muy pequeñas, muy pequeñas. Hay niños que ponen mucha imaginación y cuando tú dices ¿por qué flota un barco? Pues que hay unas fuerzas, unas personas que lo aguantan. Ellos que están pensando en física, en fuerza. Hay una fuerza que los empuja hacia arriba, si no se hundirían. Los están empujando hacia arriba, si no, la misma gravedad los absorbería. Ellos piensan a un nivel muy básico, pero es que es brutal. Cuando vosotros os dais cuenta de lo que están pensando, es lo mismo que pensaban hace 2000 años los más sabios, ya no es banal lo que piensan los chavales pequeños. No es banal, es muy importante. Solo podremos construir a partir de los saberes que hemos construido la humanidad. Si vamos directamente a lo que sabemos ahora, vamos a construir cabezas sin entender por qué sabemos lo que sabemos. Una niña de la clase de los mayores de quinto y sexto, cuarto, quinto y sexto, cuando estuvimos haciendo un proyecto sobre las enfermedades, ella apostaba que la sangre se fabricaba en el corazón y que el corazón era el encargado de transmitir la sangre por todo el cuerpo. Sabemos que no es así, que casi todos los niños saben que no es así. Los niños se rieron, era una niña con muchas dificultades, pues, físicamente pues, tenía sus dificultades, y se rieron de Mireia y dijeron, y dijimos, pues lo que ha dicho Mireia, hace 400 años los médicos y los sabios pensaban como Mireia. Se han descubierto más cosas, pero no ha dicho ninguna barbaridad. Pero ahora sabemos más cosas. Ahora a lo mejor estamos súper contentos y súper orgullosos de transmitir según qué saberes científicos y a lo mejor no son ciertos. Y dentro de 200 años van a decir, oh, estos se pensaban que el universo era único, o que había muchos universos, pero en realidad es uno, pero con muchas dimensiones, yo qué sé. O sea, lo que sabemos, sabemos, pero tenemos que mirar atrás, y lo que saben los pequeños, hacer cosas esas con los pequeños es brutal. Brutal cuando nuestro trabajo como maestros es mirar, de analizar y entender lo que ellos han dibujado, lo que ellos han explicado. Cuando nos ponemos en situación de entender lo que ellos dibujan, nos damos cuenta de lo que saben y de lo que pueden aprender. Si ahora eso lo tuviéramos toda la mañana, pues hubiera dicho, pues dibujar como las moléculas de la leche y del colorante, pues saldrían ideas muy, muy diferentes a cada grupo, estoy seguro. Bueno, si no, me tiro por la ventana. Saldrían ideas muy, muy diferentes. Y a partir de las ideas diferentes las podríamos analizar, yo las podría analizar como maestro y mirar de entender por qué pensáis así. Y solo entendiendo cómo pensamos, podemos cambiar. Es de evaluación total. Y no os dé pereza ni miedo proponer cosas brutales a los niños. Pensar sobre cosas espectaculares. Pensarlas y proponerlas siempre desde la complejidad. Einstein me parece que decía que el problema que tenemos, lo decía de una manera muy chula que no me acuerdo, pero es que intentamos hacer las cosas tan fáciles que al final no son cosas. Lo que tenemos que hacer es proponer y acercar la complejidad a las personas. Y sin rencor, sin temor, la acercamos. Por ejemplo, ha habido un terremoto en Italia. Ha habido un terremoto. ¿Podemos hablar del terremoto o de qué le pasa a la Tierra para que tiemble con niños de 3 años? ¿Lo podemos hablar también con los de sexto? Sí. ¿Al mismo tiempo? Sí. ¿Lo que sabrán es diferente? Sí. ¿Las conclusiones que lleguemos sean diferentes? Seguramente no. Seguramente no. A los de 3 años vamos a llegar a unas conclusiones y no vamos ahí a hacer ahí unos saberes de física y de geología y de tensiones, pero sí que lo vamos a hacer con los de 3 años a otro nivel. Y a lo mejor estamos ahí con unas placas tectónicas hechas con los niños, con unas esponjas,
Vamos apretando por aquí, vamos apretando por ahí y vamos a ver que las cosas funcionan y se comportan diferente dependiendo de donde hagamos fuerza. Si tiramos, si apretamos, si hacemos en diagonal, si tiramos para arriba, ellos van a ver que las cosas se comportan de manera diferente. ¿Van a ser geólogos? No. ¿Van a ser físicos? No. ¿Van a saber cosas del mundo? Sí. Objetivo, que sepan cosas del mundo. Y que sean conscientes, ya lo vais a ver, de que sepan cosas del mundo. Han de ser conscientes. Si no, es aquello que... yo acompañaba a una chica de eso, que hacía eso, al cole cada día. Y cada día que iba a otro cole, a un instituto, y cada día tenía examen. Cuando digo cada día, es cada día. Y yo decía, ¿hoy de qué tienes examen? Hoy de mates. ¿Hoy de qué tienes examen? No, hoy de catalán. ¿Por qué tienes examen? Y le decía, va, pregúntame cosas. Y ella me preguntaba cosas, y yo le respondía, y a veces aprobaba yo, y a veces suspendía. Yo, maestro, con mi saber, yo a veces suspendía las preguntas que ella me hacía, y dije, no, Xavi, eso no funciona así. Cuando me preguntaba, yo decía, la estructura del núcleo de una célula. Yo qué sé. Y yo decía, pues tiene un ADN, bueno, sí, pero dime más cosas. Es que no lo sé, ni me importa. Y eso. Y una vez pensé, calla, vas a hacer una cosa. Hice el esfuerzo, porque eso en mí es muy esfuerzo, de acordarme de las preguntas que me hizo un día. A ver qué me preguntas. Al cabo de 2 semanas, digo, se llama Bet, Elizabeth, hoy te las hago yo. Le pregunté lo de 15 días anteriores. Y me dice, no, eso ya no toca, eso no me lo sé. Es espectacular, o sea que no. A veces nos estamos dando ahí un esfuerzo para que sepan un montón de contenido, pero ese contenido no lo relacionan con una experiencia, con unas preguntas, con alguna cosa que les importe o que dé respuesta a unos intereses. Diciendo esto, yo no estoy diciendo, porque también podríamos caer en el error de que los contenidos no son importantes. Los contenidos son muy importantes y tenemos que tener contenido. No podemos hacer alumnos ni personas competentes sin contenido, ni sin valores. Tenemos que trabajarlo igualmente, pero tenemos que trabajarlo cuando sea necesario y dando respuesta a preguntas. Al menos nosotros conocemos o trabajamos bastante el currículum que tenemos editado ahí en Cataluña, ¿no? En ninguna parte del currículum ahí nos dice el orden de los contenidos, ni nos dice qué contenidos exactos tenemos que trabajar. Nos dice que tenemos que hacer alumnos competentes en diferentes aspectos y que sería bueno que a nivel matemático, por ejemplo, sean competentes geométricamente, que no quiere decir saberse las formas. Que a nivel de cálculo sean competentes para calcular en la mayoría de casos que se van a encontrar en la vida diaria. Y en la mayoría de casos de la vida diaria de las personas se van a encontrar en situaciones de cálculo por aproximación. No se van a encontrar muchas veces con cálculos exactos. Nosotros, vosotros, yo, trabajo muchas veces sobre cálculo de aproximación. Yo ayer subiendo hice cálculo de aproximación. Si no quiero llegar aquí muy tarde, ¿qué voy a estar? 5 o 6 horas que me voy, quiero llegar. Yo no calculé, voy a estar 5 horas, 25 minutos. ¿Cómo quiero llegar? No. Yo cuando voy al cajero a sacar dinero, hago una aproximación de lo que voy a necesitar. No voy antes y... ¿Me entendéis? O sea, calcular es importante. En ningún sitio te dice, un niño a los 2 años tiene que saber sumar, o un niño a los 7 años tiene que saber restar, o un niño a los 11 años tiene que saber dividir con decimales. No te lo dice. Pero sí que te dice que todo alumno tiene que ser competente a nivel de calcular y de realizar operaciones. Con eso quiere decir que un niño de 3 años, de 4 años, de 5 años tiene que calcular. Y tiene que enfrentarse a situaciones de cálculo. Tú tienes que meterle en situaciones de cálculo. Y tiene que ver que la humanidad, y volvemos a lo mismo, ha ido evolucionando sistemas de cálculo para ser más ágiles. Bueno, os dejamos los platos. ¿Ha pasado alguna cosa más?
Yo os digo que con leche, si lo queréis hacer eso en clase, dos recomendaciones. Primera, leche entera, si no va a ser poco espectacular. Que el Fairy sea Fairy, mejor que marca blanca. No sé por qué, pero sí que lo sé. Funciona mucho mejor. Y si hace mucha calor, enfriáis un poco la leche. Yo le he hecho veces en algunos sitios que el baile de la leche y el colorante dura una hora. Si dura una hora es porque hay energía. Si hay energía, de algún sitio te tiene que salir. Pensar sobre eso también. Nada, si queréis los platos los dejáis aquí para no... Y luego los lavamos. Sí. Nos volvemos a poner así como en situación de escuchar. Bueno, gracias. Merche me comentó que uno de los objetivos hoy era poder hacer una pequeña reflexión sobre la evaluación, que a lo mejor sabéis más vosotros que yo he traído un poco de reflexión, y luego cómo esa evaluación o cómo usamos la libreta personal, el cuaderno de aprendizaje, la libreta personal, una libreta, como herramienta de evaluación. Claro, no hemos empezado el cole. Este año es evidente que no tenemos libretas. Le decía a Merche, el otro día yo estaba pensando, ostras, hubiera sido quizá interesante traeros las libretas de este curso pasado. Los niños las tienen en casa. No les podía pedir que me trajeran las libretas porque están en casa. Estoy seguro que si las pido tengo de muchos niños, porque siempre nos las dejan. Para ellos las libretas son importantes y han ido cogiendo importancia a medida que hemos ido trabajando con ellas. Si pudiéramos traer libretas de 8 cursos o 9 cursos para atrás y libretas del curso anterior, veríais que hay cosas que sí que tienen que ver, que hay objetivos de fondo, que hay una línea de fondo que la seguimos, pero que han ido creciendo en riqueza, han ido creciendo sobre todo en una mirada más de evaluación. Una evaluación no dirigida al maestro, sino dirigida para el mismo alumno. ¿De acuerdo? En el cole, bueno, teníamos unas libretas, me parece que fue 2 cursos, fuimos a hacer una charla también, bueno, por ahí, y nos pidieron cosas y cogimos libretas y algunos niños nos dijeron que las podíamos guardar en el cole, no tirar, que las podíamos guardar en el cole. Y pues el viernes pues cogí las que teníamos. Son antiguas, son de 2 o 3 cursos anteriores, pero para que luego, cuando estemos ahí haciendo la pausa, pues si quieres las puedes coger y ver un poco. Son libretas, estas son todas de la misma clase porque teníamos un objetivo muy concreto, pero que empiezan ya en infantil. Cuando tienen los de 5 años les damos a todos libretas, y los de 4 años, los que estén más o menos preparados para ser un poco autónomos a la hora de escribir cosas en la libreta. Hay niños de 4 años que se pasan todo el curso sin libreta y son felices de la vida. Hay niños que en 3 años ya están ahí esperando a ver si llega la libreta cuando empiece el curso de que tengan 4 años. Hay niños que vienen en el cole y que te dicen, mi mamá me dice que yo quiero una libreta. O sea, porque hay madres que tienen en su cabeza que si su hijo no tiene libreta no va a escribir. Y nosotros sabemos que un niño, si se le da oportunidad, escribe. Pero tiene que quererlo, tiene que saber qué escribir. Si solo escribe lo que quiere el maestro, va a escribir como yo cuando era pequeño, sea lo que me mande. Y
no lo que yo piense. Bueno, sobre la evaluación hemos puesto, bueno, las ideas que vais a encontrar aquí no son mías, no me gustaría a mí que fueran mías, sino que las hemos sacado de que hemos estado trabajando con diferentes personas. No sé si pues viene, o por aquí suenan más como Carlos Monedero, Neusan Martí, Ernesto Panadero, Carma Pablo. Con Carlos Monedero y Ernesto hicimos durante un curso, nos hicimos un documento sobre evaluación, nos hicimos una pregunta, somos un poco cortitos, lo sabemos, pero estuvimos como claustro todo un curso entero intentando formular una pregunta que nos ayudara en el cole para reflexionar sobre evaluación. Un curso. O sea, no un claustro, todo un curso, y estuvimos documentando, yendo a conferencias, mirando lo que hacíamos, analizando lo que hacíamos. Estuvimos todo un curso. Llegamos a formularnos la pregunta y, como sabéis, si habéis hecho algún tipo de investigación, cuando tenéis la pregunta ya tenéis media respuesta. O sea, cuando formulamos la pregunta es porque ya teníamos claro dónde queríamos ir. Con Carlas y Ernesto estuvimos todo otro curso trabajando y muchas ideas de aquí salieron de ellos, de todo el trabajo que hicimos. Y Ernesto trabajó mucho con los alumnos también. Y vino al cole muchas veces para hacer trabajos con los alumnos. Bueno, un poco la idea que poníamos también al principio, ¿no? De decir, hemos de desaprender lo que sabemos de evaluación. Hemos de sacar un poco algunos fantasmas, algunas cosas que tenemos. Nuestra idea de evaluación es la de cribar los que valen y los que no valen, según nuestros criterios. Nuestro objetivo de evaluación, dependiendo de la edad, es que los alumnos sepan que quien manda es el maestro y que quien pone la vara de decir tú vales, tú no vales, el maestro, con lo que sigue es poner nerviosos a los alumnos, o a algunos alumnos, porque aquí no se ponen nerviosos nunca. Y a lo mejor en la vida son los más competentes algunos. Y una vez hemos escogido entre buenos y malos, ¿qué? Repiten, pasa. ¿Y qué hacemos con ese saber, con ese conocimiento que han adquirido? Le preguntamos al cabo de 15 días, de 2 meses, lo que saben, van a decir que ya no toca, que ya estamos estudiando otra cosa. Si no, si tenéis conocidos o que estén ya en secundaria y que vayan a institutos un poco tradicionales, haced la prueba, es que lo vais a ver, es que te van a decir muchos chavales, eso ya no toca, estamos por otro tema, es que no te enteras. Y dice, no, si lo que no te enteras es todo. Queremos que la evaluación se convierta como el dibujo de que todos los alumnos salgan a mi modelo, porque aquí faltaría la foto del maestro, que sería así, el mayor, pero sería así. Que todos se parezcan a nosotros, que sepan lo que nosotros queremos que sepan y nada más. Como la respuesta seguramente será que no queremos eso, sino que queremos que cada uno de los alumnos y cada una de las personas, somos personas hasta la fecha, sean conscientes de lo que van aprendiendo. Debemos tener presente, o entendemos que debemos tener presente estas cosas, ¿no? Quien haga evaluación, que tenéis que quitaros de la cabeza, o nos tenemos que quitar de la cabeza, que quien hace evaluación no es solo el maestro. Cada uno de los alumnos y del grupo como grupo también hace evaluación. Como grupo es como un ser vivo que también puede evaluarse. ¿De acuerdo? Si nos sacamos de la cabeza que el tutor es quien evalúa, la historia cambia un poco. Para evaluar tenemos que tener información. ¿Quién evalúa? El niño, pues, a partir de toda la información que su grupo ha recogido de la leche y el colorante, la información que los otros grupos han proyectado y han dicho, no, nosotros pensamos eso, no, nosotros pensamos eso. Información diferente. Con esa información tenemos que aprender a analizarla.
tenemos que trabajar para hacer personas críticas con la información que nos llega. ¿Qué información puede ser válida? ¿Qué información no puede ser válida? Eso, por ejemplo, hay una herramienta que es fantástica para trabajar la información y el análisis de la información, que son los periódicos. Los periódicos cada día nos publican una cantidad de oportunidades, una cantidad de currículums que nos permite trabajar con los alumnos diferentes realidades, diferentes contextos. Analizar una misma noticia desde perspectivas de diferentes periódicos, que son diferentes ideologías, diferentes maneras de ver, nos permite empezar a ver el criterio, qué está detrás, qué queremos trabajar. Cuando nosotros nos compartimos lo que ha pasado en cada grupo, podemos analizar diferentes maneras de pensar, diferentes ideologías de ciencia. Trabajar sobre la información, sobre las diferentes miradas, nos va a ayudar a poder emitir un juicio y a tener criterio. Y al final tenemos que tomar decisiones, no podemos tampoco dejar, no, yo no me mojo. No, tú te mojas. Y tú te mojas y dices que el corazón es donde se fabrica sangre. ¿Vale? Vamos a trabajar sobre eso. Lo que sabe ahora la ciencia es otra cosa, vamos a trabajar contigo por eso. Pero si no sabemos lo que tú sabes, no podemos trabajar. Aquí había pues como diferentes tipos de evaluación, que un poco son lo que trabajamos, ¿no? Y todas son buenas. No hay ninguna, quizá el sistema educativo o los coles o muchos maestros, o históricamente nos hemos centrado solo en la primera, en la cualificadora. Tú tienes un 7, un 7 y un 7. Tú ya sabes que un 7 pues vas bien, pues ya está, pues no te hacía falta nada más, ¿vale? Pero está también la evaluación reguladora, que es donde hemos intentado trabajar un poco más, ¿vale? Y cómo con la libreta, con momentos que están dentro de los proyectos y que los maestros hacemos evidente dentro de los proyectos de trabajo, trabajamos este tipo de evaluación reguladora, donde tenemos papel los docentes y tienen papel los alumnos, donde nos podemos regular todos. En esa evaluación reguladora, la parte formadora es muy importante. Es muy importante porque es lo que se va a ir con el niño y la niña fuera del cole. Esa parte es muy importante. Y está poco trabajada, la tenemos poco trabajada. Vamos haciendo cosas y algunas no sé si las he puesto ahí. Que es como es que no me acuerdo si las puse. Bueno, lo explico por si acaso. Los alumnos, los informes que van a casa, los informes de las familias, un trimestre al año se lo hacen ellos, no lo hacen los maestros. ¿Quién mejor que ellos saber en qué momento están respecto a lo que saben y a las competencias que estamos trabajando? Nadie sabe mejor que ellos dónde están, nadie. Nosotros, ¿qué hacemos con esos informes? Claro, ellos los hacen, luego nosotros los trabajamos. O sea, no es hacen informes y qué bien los maestros de Merinas, qué guay, ¿no? El segundo trimestre pone como mucho el nombre en el sobre y se acabó el trabajo. No. Cogemos informe por informe, todos los maestros que intervenimos en cada uno de los grupos, que hacemos la evaluación. Nos leemos todo su informe y emitimos un juicio, diciendo, a lo mejor muchas veces es: ostras, Uriol, eres muy consciente de tu proceso, te animamos, como tú dices, a mejorar en tu caligrafía, te animamos a que preguntes más en clase, te animamos a... no sé, porque él es consciente. Algunas veces, ¿no? Decimos, Uriol, creemos que has hecho una buena evaluación, pero nosotros vemos que respecto al cálculo, aún haces un cálculo muy primario, tendrías que pedir más ayuda. Te recomendamos que cuando cojas deberes voluntarios, cojas deberes más que vayan a una dinámica más del cálculo, de las operaciones.
O sea, nosotros intervenimos y siempre con el alumno. No escribimos para la familia, escribimos para el alumno. Porque creemos que esa evaluación le va a servir al niño o a la niña para regular su propio aprendizaje. Una de las propuestas, o sea, ¿qué tipo de propuestas? Y eso es lo que nos está costando también un poco a nosotros en la escuela cuando analizamos proyectos. ¿Cómo deberían ser las propuestas más de evaluación respecto a los contenidos, respecto a lo que hemos ido aprendiendo en el cole, ¿no? Por ejemplo, yo os lo leo, Esto sería una pregunta de que pone Neo San Martín en uno de sus artículos. ¿Qué quiere decir? Dice, la madre de Marta le ha dicho que cuando vaya al bosque no tiene que cortar las flores, pero ella no sabe por qué no lo debe hacer. Con todo lo que has aprendido sobre para qué le sirve a una planta tener flores, ¿cómo le explicarías a Marta por qué no nos hemos de llevar a casa las flores de un bosque? Es poner un contexto y explicar una cosa a partir de lo que yo sé a otra persona. La maestra aquí, de este grupo, no trabajó el hecho de no cortar flores, pero sí que trabajó pues, el hecho de la polinización, el hecho de que las flores en las plantas que es el momento de todo ese ritmo de la reproducción. Si cortamos las flores, pues cortamos la reproducción de ese tipo de plantas, etcétera, etcétera. Pues eso tú pones una situación nueva, compleja, por la edad, para que el chico o la chica se explique. Eso que parece tan banal, tan fácil, es uno de los retos que nos está costando en el cole. Por ejemplo, cuando hacemos un proyecto, encontrar momentos de evaluación dentro del proyecto es fácil, es relativamente fácil. Es tener presente en la cabeza que tenemos que ir haciendo consciente al grupo, a los alumnos y al maestro, de lo que estamos aprendiendo y para qué lo estamos aprendiendo. Y eso, bueno, se va haciendo. Yo os pondré un ejemplo muy práctico, pero imaginar una situación nueva, que no sea ridícula, que no sea fácil, que no sea sin ningún tipo de contexto o ningún tipo de funcionalidad. Buscar situaciones interesantes es muy, muy difícil para evaluar todo lo que se ha trabajado en el proyecto. Llevamos ya 2 cursos, este va a ser el tercer curso y este curso sí que en principio tenemos que avanzar un poco más porque estamos en un grupo donde el objetivo precisamente es es de cómo nosotros podemos encontrar maneras para evaluar todo lo aprendido a lo largo de un proyecto, para que los alumnos lo pongan en situación de crear nuevo conocimiento. Por ejemplo, dentro de las preguntas, esas son preguntas que están dentro de los proyectos. Una de las clases estuvo trabajando sobre el modelo materia de ciencias y sobre cómo estaba hecho el terreno donde vivimos, en Rellinas. O sea, es un terreno donde hay muchos conglomerados. Es como un terreno intermedio entre 2 montañas de aluviones fluviales de antes de que yo naciera, o sea, hace mucho. Tenemos Montserrat, la montaña de Montserrat por un lado, y todo el macizo de Sant Llorenç, que es otro macizo importante, estamos en medio. Luego está todo, pues hay mucho conglomerado. Estuvieron trabajando sobre el tipo de piedra, sobre de qué están hechas y todo. Y una de las cosas que la maestra propuso a los niños fue, esta es una foto que a vosotros no os dice nada, pero a los niños les dice, porque es una curva de la carretera que nos lleva a Rellinas. Rellinas es un pueblo que no es de paso, o sea, es un pueblo que se va. Es un pueblo que pase, o sea, que para ir a Rellinas tienes que ir por esa carretera y la gente de Rellinas, claro, está harta de subir y bajar por aquí. Dice la maestra, mírala atentamente y recuerda todo lo que has aprendido sobre las montañas, las rocas y los conglomerados. Marca con una línea los estratos, las capas donde veas conglomerados. Márcalas.
escribe todo lo que según tú explique la historia de esa montaña. Cuando lo tengas, piensa que lo estás explicando a tus papás. No me lo explicas a mí. Lo tienes que explicar para tus padres. Lo que hemos trabajado, lo que sabemos y a quién lo explicamos. Si, por ejemplo, yo aquí seguramente tengo que explicar muchas cosas más que si eso lo trabajáramos dentro del cole, dentro de 2 meses con los maestros que han llegado nuevos en el cole. Porque había muchas cosas que no hace falta poner contexto. Yo no tendría que decirles, esa es una curva. No, la han visto, la han sufrido, ya lo saben. Otro ejemplo, ¿no? De 3 fotografías y poder explicar sobre las 3 fotografías y que tiene que ver eso con lo que han trabajado. Y todo eso en la libreta. La libreta es como un diario de viaje donde van apuntando, donde se van recogiendo todos aquellos saberes que tienen que ver con la vida del aula. En la libreta, estos hacían primero, segundo y tercero. Los teníamos partidos porque había un curso que eran muy pocos. Me parece que en primero había 2 niños y hicimos primero, segundo y tercero porque si no quedaban todos los cursos muy desiguales. Lo que decía, bueno, esto va en la libreta. En la libreta pues se apuntan pues muchas otras cosas. En el curso pasado, bueno, se ve fatal, ya lo veo. Una de las propuestas que hizo la maestra y que le sirvió también de evaluación es, estuvieron haciendo todo un trabajo sobre sus dientes, sobre si se les caen los dientes. Entonces, y como estuvieron también trabajando una cosa de los dinosaurios, se preguntaron sobre si los dinosaurios también tenían dientes de leche o no. Los dinosaurios tenían unas primeras dientes, pues los cambiaban. Luego dijeron, bueno, ¿quién lo va a saber? Es el Museo Paleontológico, que tenemos relativamente cerca, y que una de las maestras está colaborando con ellos, ¿no? Y dijeron, bueno, pues vamos a escribir un correo electrónico. Estuvieron hablando sobre cómo tenía que ser un correo electrónico y cada uno de ellos pues escribió cómo ellos se imaginan o cómo ellos saben que tiene que ser un correo electrónico. Ellos lo escribían no con el objetivo de que el maestro recogiera los trabajos e hiciera un retorno, sino con el objetivo de que cada uno de ellos, cuando terminan, les hacemos una foto de su libreta, la proyectamos y explican a los demás sus ideas. Y los otros, en su libreta, apuntan las ideas de los otros. Yo salgo y digo, pues un correo electrónico tendría que decir que queremos ser de eso. Y tenemos que poner que nos llamamos, pues, Michans Petits. Y otro sale y dice, pues yo pienso que el correo electrónico tendría que poner un poco por qué queremos saber eso. Otro podría decir, oh, bueno, pero primero teníamos que presentarnos. Pues, a partir de todas las ideas podemos ir recogiendo, podemos ir formulando cómo tendría que ser un correo electrónico. Eso son producciones suyas. Eso mismo lo ven los niños. Miramos e intentamos que no trabajen para el vacío, que no trabajen para un álbum, que no trabajen para un cajón, sino que trabajen para compartir. Todos los trabajos que hacen relación de los proyectos son trabajos que normalmente o se ponen en la pared para hablarlos o se proyectan para compartir y hablarlos. No son hojas para que al final tengamos un álbum sobre el proyecto de las rocas o el proyecto de las enfermedades. No. Lo que se trabaja sobre el proyecto raramente es una hoja que luego se va a ir a casa. Al final sí, a lo mejor al final de un proyecto de todo un curso se pueden llevar a casa pues 5 hojas de papel, porque son hojas grandes que no caben en la libreta y no las vas a tirar, las han hecho, no las vas a tirar. Pero esas hojas son porque antes las hemos compartido. No es la idea de trabajar para un cajón, ni trabajar para que un maestro con un tampón ponga visto. Es trabajar para compartir. Tenemos otro tipo de trabajo, que es así, que ellos se llevan a su casa y que casi estoy seguro
y lo encuentro bien, que si se lo llevan a casa, pues el 20 de junio, que el 23 de junio esté en la papelera. No pasa nada. Si yo pido libretas, ningún niño o pocos niños habrán tirado la libreta a la papelera. Y en la libreta estarán esas cosas. Eso es lo importante. Una de las preguntas que nos hizo una de las maestras que empezó nueva, dice, ¿pero y el álbum del proyecto qué? Que no hay álbum del proyecto. No. El álbum del proyecto es la documentación del blog, la documentación del maestro y la libreta. Y otra cosa que dejamos en la clase, que es una red de relaciones que vais a hacer. Y ya está, porque el conocimiento lo construimos, el conocimiento no lo apilamos. Yo le decía, no es, por ejemplo, yo había trabajado así, de decir, proyectos, venga, ¿qué trabajamos? Los delfines, guay, los delfines, el siguiente curso que trabajamos, los leones, vale, cogíamos las fichas de los delfines, sacábamos el dibujo del delfín, poníamos el dibujo de un león, contábamos leones, pintábamos leones, poníamos cometas en los leones, yo soy de infantil, estaba pequeño, hacíamos seriaciones con leones y no sé, eso no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Y cuando trabajas así ves que no tiene sentido. Perdona, que quería decir una cosa ahí. Una pregunta, sobre estas proyecciones escritas que hacéis, ¿el profesor cómo interviene? ¿Hace alguna corrección gramatical, ortográfica? ¿Corrigen entre ellos? ¿Lo dejáis? ¿Cómo hacéis con ese profesor? Depende. Por ejemplo, ellos cuando escriben eso no se corrige. Esto, si subierais, veríais que hay bastantes faltas. Porque eso son sus ideas. No es el correo del Museo Paleontológico. Cuando construimos el correo, y lo construimos entre todos, porque ya veréis, cuando llegamos al acuerdo de que cómo debe ser un correo electrónico, bueno, escribirlo. Y luego lo leemos y vemos que tiene puntos, pues luego construimos el común, que si no puede tener faltas. Un poco la idea es como vosotros, como yo. Si ahora estáis cogiendo apuntes, algunos, a lo mejor esos apuntes tienen faltas. A lo mejor esos apuntes tienen abreviaturas, tienen ideas, tienen dibujos, que solo los entendéis vosotros. Y tienen faltas, y no hay ningún problema. O letra ininteligible. Ningún problema es puesto. Pero si ahora, por ejemplo, os dicen, o al terminar la sesión, Merche, que es así cañera, dice, vea, alguien que haga un resumen de lo que se ha hablado hoy. Este resumen no va a tener faltas, porque lo vas a tener que compartir con los otros. Y si, como en mi caso, a veces se me cuela alguna falta, y no quiero que se me cuele alguna falta, hablaré con mi compañera y le diré, María, ¿te lo miras antes de enviarlo? Y María lo va a mirar y va a decir, hombre, pues va a corregir alguna cosa, seguro. Y lo envío. Pero si Merche dice, no, es que queremos que eso no lo escribas para el grupo que estábamos aquí, sino para el CRP, para que lo mande todos los cores. Eso es diferente. Tenemos que poner contexto. Igual, cuando ellos toman apuntes de conferencias que están mirando por el proyector, conferencias que hacen los compañeros, conferencias que hacen expertos que vienen al cole para ayudarnos, ellos toman apuntes. Y nadie les dice que están haciendo falta, son sus apuntes. Cuando eso tiene que ir fuera, eso no puede tener faltas, ni que tengan 3 años. Con 3 años ya les pedimos que cuando escriban cosas para fuera de la clase, para meter en el blog de la escuela, en la revista de la escuela, no puede tener faltas. Les dejamos nuestras manos y nuestro saber. A veces les decimos, mira, eso se escribe así. Y ellos lo copian. Encima está su manera de escribir y abajo está la manera que hemos encontrado las personas para entendernos. Y así lo vamos compaginando. Y a nivel de ortografía, en primaria lo que sí que vamos trabajando son normas de ortografía. Cuando vemos, la necesidad, porque estamos escribiendo un correo, o lo que sea, en primero, por ejemplo, decir, pues mira, pues siempre que empecemos una frase o después de un punto tenemos que poner mayúscula. Eso ya lo sabemos, pues lo ponemos en un sitio público de la clase. Eso ya lo sabemos. Cuando escribas ni que sea apuntes,
Eso no lo tienes que fallar, porque eso ya lo sabemos. Hay niños que escriben que les cuesta un poco más escribir que los otros. De vez en cuando hacemos autoevaluaciones de lo que sabemos a nivel gramatical y a nivel matemático de operaciones, a nivel como muy, entre comillas, instrumental. Sé sumar, no sé sumar, sé dividir, no sé dividir, hago muchas faltas, pocas faltas. Con esa autoevaluación sobre estos conceptos tan concretos, ellos les pedimos que cojan sus deberes. Ellos cogen los deberes a partir de sus necesidades y no de las necesidades del maestro. Intentamos, y eso es una tarea que estoy intentando yo y que no hay manera, no triunfo, o sea que soy el director pero soy el que mando menos en el cole, de que se lleven muy pocas tareas para casa, muy pocas, con una basta, o con 0. No hace falta. Y cada niño, eso sí que lo hemos conseguido, no se lleva las mismas tareas. Yo estoy seguro que aquí, en la sala, habrá personas que sabrán hacer ecuaciones de segundo grado, sin ningún problema. Raíces cuadradas, sin ningún problema. Y habrá que dirán, ostras, pues ya no me acuerdo. No me acuerdo cómo se decían las ecuaciones. Y las necesitamos porque queremos hacer un proyecto de arquitectura. Y queremos calcular cómo calculan los arquitectos. Pues de deberes, si yo sé hacer ecuaciones de segundo grado, ¿por qué me tengo que llevar ecuaciones a casa? ¿Para qué? Si puedo aprovechar el tiempo con otras cosas. O puedo llevarme tareas para no hacer tantas faltas y que María cada día me ayude menos. Ellos cogen así, a partir de evaluaciones, para ir mejorando cada uno lo que necesite. Da mucho trabajo, pero es lo que da sentido a lo que se llevan a casa. Da mucho trabajo porque, claro, si tienes 20 chavales que cogen cosas diferentes. Todo es un aprendizaje, son muy autónomos. Tenemos una sala con todo el material, la fotocopiadora al lado, y ellos ya van cogiendo, lo único que hacen es enseñarte. Y a veces dices, bueno, como ya vas conociendo a los chavales, pues ya dices que, vale, perfecto, tú mismo. Y dices, bueno, explícame un poco qué quieres hacer aquí. ¿Qué pide eso? Porque a veces dices, no, vuelve y cógeme otra cosa porque eso a ti no te va a ayudar. También con los deberes estamos trabajando con los chavales del instituto, que nos vienen por las tardes y nos ayudan con los deberes, a escoger deberes. Es un poco un trabajo a tres bandas. Bueno, hemos salido por las baldas, ¿eh? O sea, no hay un momento para cada cosa, pero sí que hay cosas que tienen que encontrar su momento. Si no, podrían llegar, nos había llegado a pasar, al trabajar así por proyectos donde no hay un contenido, donde no hay un orden, donde tú puedes ir, pues que se encontró la maestra de ciclo superior, analizando todas las memorias, haciendo su plan de trabajo para el curso, se dio cuenta de que si quería abordar todas las partes que faltaban trabajar con el grupo que tenía respecto al currículum, se iba a ahogar. Porque nos habíamos olvidado de muchas cosas. Porque no habíamos reflexionado sobre lo que había pasado en el aula. ¿Qué hacemos? Ahora hacemos una reflexión bastante importante de lo que pasa en el aula, lo vais a ver, y luego planificamos para no olvidarnos cosas y para no dejarlo para el último. Porque si no, vas a decir, ¿y el último? O el instituto, que nos podrían decir, y los alumnos no tienen idea de geografía, o no tienen idea del modelo materia de ciencia, o hacen faltas, bueno, que no se puede coger por ningún sitio, no. Pues tenemos que ir trabajando para que desde pequeño ser conscientes de todos los aspectos clave del currículum. Y tengan 3 años o tengan 12, pues se tienen que abordar. Por ejemplo, a nivel matemático, uno de los aspectos clave es la medida. Tener habilidad para medir las cosas. En 3 años miden, en 12 años miden, se pasan la vida midiendo. No pasa nada. Cada vez, o sea, un poco la idea de ese tipo de evaluación y de mirada sería, ¿cómo vemos el currículum? Si vemos el currículum como una línea recta, como una línea que nosotros vamos avanzando en el conocimiento, o vemos el currículum como una espiral, donde
nosotros podemos ir abordando el conocimiento en diferentes momentos y en diferente profundidad. Nosotros no podemos decir, como ya midieron, yo qué sé, lo largo que era una balena azul en 4 años, tienen claro el concepto medida de distancias, tienen claro el modelo de metro, no. Los alumnos tienen claro, o tendrían que tener claro, que si queremos medir esta sala, necesitamos de un metro y no de una balanza. Si necesitamos medir nuestros años, necesitamos del tiempo y no de una cinta métrica. Si necesitamos comparar pesos, necesitamos o de una balanza o de algún recipiente que nos dé volumen. Ellos son lo que... Y eso es lo que tenemos que trabajar durante 9 años en el colegio. No podemos decir, concepto de volumen, cuarto. No. El currículum es que cuando lo lees no va así. Nos hemos encontrado cuando hacemos un poco de acompañamiento en algún cole que te dicen, bueno, pero es que la resta con decimales, eso toca en tercero. Y le digo, pero toca. ¿Pero eso dónde lo pone? Es que no lo pone. Las raíces cuadradas las tenemos que hacer en sexto. Dice, raíces cuadradas, ¿eso es donde lo pone? No lo hacemos en el cole, no hacemos raíces cuadradas. ¿No haces raíces cuadradas? Digo, no, pero es que lo pone que se tiene que hacer en sexto. Dice, lo pondrán los libros de texto. No lo pone el currículum. Pero hazme un favor muy grande, les digo a los maestros, lo digo en serio, siempre les digo, si lo encuentras, dímelo, porque si no, no lo estamos trabajando y nos estamos olvidando una parte que es importante del currículum. Yo ya sé que no está, es que no está. Es que cuando... ya se ve que no puede estar, ni puede estar una suma en tercero. Pero tiene que estar momentos de cálculo en 3 años y en 12 años. Tiene que estar siempre. Y van saliendo. Como escribir, tiene que estar siempre. Y va a estar siempre. Y esos niños, tanto da que estén haciendo primero que estén haciendo segundo, tanto da. Si es que ni lo sabemos. Yo, en según qué clases entro, yo no sé en qué curso está cada chaval. Si cada principio de curso tengo un trabajo, tengo que descargarme las listas del aplicativo del cole con los años de nacimiento para hacer los próximos grupos. Porque si no, no sé qué niños pasan y qué no, por edad. Porque trabajamos como grupo. Y como grupo, tanto te da que haga primero que haga segundo. Es igual. Queremos escribir un correo, ya está. No hay problema. Y si hacen 3 años o 5 años y queremos escribir un correo y un niño de 3 años quiere decir cosas y no sabe escribir, pues les dejamos las manos. Les dejamos nuestras manos. Pues tú me dices y yo te escribo. Y se acabó. Y yo te escribo y te digo, aquí pone eso. Bueno, eso sería la puesta en común de los correos. Este es del correo, que voy rápido porque si no, que envían al museo. Ya está. Instrumentos que podríamos encontrar en la escuela y que fue fruto un poco de la reflexión de todos los 2 cursos que hicimos con Carlas y Neus y Ernesto y Carmen. ¿Qué estamos trabajando? Estamos trabajando sobre bases de orientación con los niños, con rúbricas, pero donde ponemos mucho esfuerzo es en estos 2. En las redes de conocimiento, en las redes de relaciones, nosotros primero le llamábamos como esquema. Luego vimos que una red de pescador es algo que se entrelaza mucho más, ¿no? Y por eso le llamamos charchas, le llamamos redes, o mapas conceptuales podríamos decir, pero son más historias que se entrelazan. Y la libreta personal. La libreta personal para nosotros es muy importante y muchas de las veces es donde podemos poner donde se recogen las otras herramientas. Cuando hacemos una rúbrica, pues va ahí. Cuando hacemos una base de orientación, pues va ahí. No estamos agobiados, ni lo queremos estar, para hacer bases de orientación y rúbricas para cada cosa. No es nuestro objetivo. No es nuestro objetivo hacer una rúbrica para cuando hagamos una experimentación. Una rúbrica para cuando nos vayamos de excursión. No.
rúbricas de bases de orientación tenemos pocas. Tenemos pocas y las construimos con los alumnos. Y como las construimos con los alumnos, son cambiantes. Y como son cambiantes, no hace falta tener muchas. Un poco la idea es como, y lo vais a entender seguramente, como la programación. La programación nosotros la ponemos también dentro de las redes básicas. Es un poco la programación que a veces en los coles los maestros nos da mucho trabajo programar todo lo que tenemos que hacer. Yo diría que casi toda programación solo la entiende quien la ha hecho. Luego, cuando tú te vas del cole, vas a otro cole y te dan la programación, cambias de curso, la programación de otro maestro, tú debes entender el 20%, 30% de la programación. Si es un formulario, si es un día 2 a eso, día 3, lo entiendes todo. Pero nuestra tarea no es esa, ¿no? No la entiendes no porque sea mal maestro el anterior, ni mucho menos. Debe ser mucho mejor maestro que yo que llevo. No sé sus ideas, no tengo claro su contexto, no tengo claro por qué escribió eso en otra cosa. El grupo que llega, yo que llevo, en nuestra cabeza tenemos otras cosas. Yo hago una interpretación de la programación hecha para otra persona. Bases de orientación, rúbricas. Si hacemos una rúbrica y decimos, ya tenemos la rúbrica. Cuando hagamos una conferencia, pum, sacamos rúbrica y todos seguimos la rúbrica hecha para unos alumnos de hace 3 cursos. Es que no tiene sentido. Con lo que es mejor trabajar sobre las herramientas, trabajar sobre, vamos a hacer solo una rúbrica al curso, 2 rúbricas al curso, ya está. Pero ¿qué es más importante? Que los alumnos aprendan a estructurar y a ver que las cosas se pueden analizar para mejorar, o lo importante es que sean aplicadores de un modelo hecho por otros. Me parece que lo primero es más importante, con lo que no todo, bueno, si tenéis tiempo y los alumnos tiran y queréis hacer rúbricas para todo, para el patio, pues, fantástico, ¿eh? Nosotros no teníamos tiempo para hacer tantas y dedicamos el tiempo para construir con ellos pues un par de rúbricas quizá, ¿eh? Y bases de orientaciones igual ni para todas las clases, igual las trabajamos pues con los mayores o con los pequeños para hacer una cosa y les queremos pautar y queremos decir pues, una base de orientación, eso sería una base de orientación. Si queremos hacer un correo electrónico, para que sea un buen correo electrónico, ¿qué debería tener ese correo? Es una base de orientación. Cuando escriban correos electrónicos, esos niños y niñas tendrían que tener a su mano, en su libreta, el correo electrónico. Nos presentamos, decimos por qué hacemos el correo, pedimos, nos despedimos, ¿no? Y no hacemos envíame información, porque las personas que estén en el Museo Paleontológico hay una carpeta en el correo muy bonita que pone papelera y va a ir ahí. Si tú con tu grupo trabajas en un proyecto, analizas ese proyecto, te salen preguntas concretas que tienen que ver con lo que tú has trabajado y pides ayuda a un experto, nuestra experiencia en esos momentos es que estamos a un nivel de respuesta de casi un 100%. Todo el mundo te contesta y te viene. Si nosotros el correo sería decir Museo Paleontológico, somos maestros de la Escuela Rellinas o niños de la Escuela Rellinas, queríamos hacer un proyecto sobre los dientes de los dinosaurios, ¿nos podrías mandar material o nos podrías ayudar? El porcentaje de respuesta baja brutalmente, porque ellos tienen otro trabajo, ellos no hacen nuestro trabajo. Cuando tú mandas preguntas, ellos te contestan. Y muchas veces nos sorprende la rapidez. Tú mandas un correo una vez con los pequeños, para que veáis. Incubaron huevos de gallina, ¿vale? Y una de las preguntas que surgió es, ¿qué le pasa al huevo? Desde que se pone hasta que nace el polluelo, con su peso. ¿Se mantiene? ¿Aumenta de peso? Porque claro, ahí está el polluelo. ¿O pierde peso?
Pues tenían 3 teorías. Los maestros de la escuela, hablándolo seriamente, teníamos 3 teorías. 3 teorías. Escribimos al colegio veterinario y nos respondieron con una 4ª respuesta, porque no era la nuestra. Eso es lo que te lleva al aprendizaje. Y vente, vale, pues intento terminar un bucle de esos y me pongo y os dejo descansar un poco. Bueno, base de orientación, rúbricas. Veis que no nos ponemos ahí la idea de, bueno, pues vamos a hacer rúbricas de todo. Hay coles que hacen rúbricas de todo, fantástico, no quiero decir que no se tengan que hacer, ¿eh? Otras cosas que hacemos respecto a la evaluación figuranológica, que nos ayuda a situar, compromisos. Cuando a nivel de grupo o a nivel individual hay cosas que no nos funcionan, como grupo básicamente, tenemos un trozo de bosque dentro del cole. El trozo de bosque muchas veces es fuente de conflictos. Los palos, no porque se peguen, sino porque se los quitan para hacer cabañas. Las piedras, todas esas, pues nos podemos comprometer en alguna cosa. Pero lo más importante es que no nos podamos comprometer, sino que lo podamos revisar. Por ejemplo, yo hoy hubiera podido llegar aquí muy tarde y yo fuera un compañero vuestro y cada día llegara tarde. Y al final me dijerais, Xavi, cobras igual que yo. A las 9 tendrías que estar en el cole. No, a las 9:10 porque yo te tengo que aguantar los niños y eso no es así. ¿Podríamos tener algún tipo de compromiso? Y yo podría decir, no voy a llegar tarde nunca más. Eso seguro que no lo vas a cumplir. Seguro. Porque algún día a lo mejor se te estropea el coche y llegas tarde, no pasa nada. Yo puedo decir, me voy a esforzar para llegar antes de la hora durante 15 días. Luego lo revisamos. Si yo como mayor no me puedo comprometer a una cosa para toda mi vida, no podemos comprometernos con los chavales a una cosa para toda la vida. No te voy a pegar más. Intenta que durante la semana nadie se va a quejar de que la has pegado. Al cabo de una semana lo revisamos. Pues mira, Uriol, fantástico, lo has conseguido. No es que le des permiso a partir de mañana puedes pegar. Si lo has hecho durante una semana, tú puedes hacerlo. Inténtalo y esfuérzate. Si no lo has conseguido, ostras, pues ese compromiso no nos vale. A lo mejor lo tenemos que acortar, a lo mejor lo tenemos que cambiar. Pero los compromisos son para cumplirlos y para revisarlos. No para que queden escritos. ¡Ay, qué guapos que somos! ¿Vale? Compromisos también tenemos en el claustro. El claustro somos un grupo de personas que trabajamos juntas. Y cuando trabajas conjuntamente a nivel pedagógico, a nivel de creación con personas, salen conflictos. O sea, no es todo ahí, ¡oh, qué bonito! No salen conflictos. Pues como claustro también tomamos compromisos. Y los revisamos. Es importante, o sea, para que veáis un poco que no todo es para los chavales. Y lo que hemos hablado, ¿no?, de auto y coevaluaciones, evaluaciones más informales, que hoy sale pues en una charla con los alumnos, intentar tenerlo eso como en un rincón de la cabeza para ir dando respuesta. Bueno, eso serían, voy rápido, ¿vale? Que si no, no podemos. Tipos de bases de orientación. Esta es una base de orientación que hicimos con los chavales para... Ellos hacen unas conferencias, cada niño o niña se prepara una conferencia que hace con los demás. Y al final de todo, los chavales van tomando apuntes, eso con quinto y sexto, van tomando apuntes, y al final de cuando terminan todas las charlas o las conferencias, hacen un dossier con esas conferencias. Si tú quieres tener un buen dossier, se pusieron de acuerdo que tenía que tener todo eso, tenía que tener un índice, tenía que... Bueno, todo lo que ellos pensaron que sería importante para un dossier. Había algún niño que le devolvimos los dossiers, le dijimos, te damos la oportunidad que con esa base de orientación, con tu trabajo te lo revises, porque no lo has cumplido y lo hicimos juntos. O sea, si quieres, lo revisas, y si no, me lo das, ningún problema. Y hay algún chaval que dice, no, yo no lo quiero revisar, pero bueno, pues ya te lo voy a valorar, ningún problema. Las rúbricas, nosotros intentamos seguir el modelo
de Neu Sant Martí, donde están 4 niveles. O sea, los niveles son pares y no impares, porque sabéis que si con los niveles impares es muy fácil ir del medio. Si tú pones que eres muy competente, que más o menos vas bien o que necesitas mejorar, es muy fácil que tu cruz vaya menos va bien. Pero si hay 4, ese menos, más o menos voy bien, es más o menos menos o más o menos más. Y aquí te tienes que definir un poco. Y eso nos pasa igual con los informes que hacemos para las familias, los maestros. Que las columnas son pares, pero hay maestros, es que los maestros somos como, no es que seamos como los niños, pero somos personas igual que los niños, ¿no? Que muchas veces tenemos la necesidad de poner la cruz aquí o aquí. No, ¿por qué no queremos acabar de definirnos? ¿Y le va a pasar algo para que le pongas que a nivel competencial, a nivel de cálculo, pues tiene un nivel bajo? Pues no le va a pasar nada. Si no le va a pasar nada al chaval, y a lo mejor le va mejor, o a la familia le va bien. Pero hay maestros que apuran más, y si el rectángulo es así, pues a veces ponen la cruz aquí, a veces ponen la cruz aquí, y a veces ponen la cruz aquí. Pues que pongan la cruz donde la apetezca, o sea que no, para eso no me voy a pelear, ni nadie se va a pelear, ¿no? Es un ejemplo de rúbrica hecho con los niños y con Ernesto. Esta es una rúbrica también hecha cuando hacen conferencias. Clase también, es que yo estuve en el curso pasado haciendo todas mis horas de clase estaban para la clase de quinto y sexto con soporte, tengo bastante material de quinto y sexto. Hicieron un proyecto personal, ellos formularon unos objetivos antes de empezar el proyecto, aquí se valoraron si lo habían conseguido o lo habían conseguido, y aquí es la rúbrica de la presentación. Si se ha entendido o no se ha entendido. Y los compañeros, todos los compañeros les valoran. Esa es la expresión. Este lo dejamos aquí. Este ya sería ir a ese mapa de relaciones, a esa red de relaciones. Este es un vídeo, no lo voy a pasar, porque está en catalán y tampoco... Si os sí queréis, eso os lo dejo. Y si alguien se atreve, pues que se lo mire y ya está, ¿no? Pero son unos niños que explican cómo funciona la red, pero os lo voy a explicar yo con mis palabras. Si os parece, porque yo no llevo reloj, pero ya hacen un rato que hacen cosas. Me parece que hay un poco para tomar algo. Sí, un poco café, invita a la casa. Luego, si os parece, bueno, voy a hablar un poco así informalmente. Y me vais diciendo a ver qué os parece y voy a intentar. O sea, yo me sentiría feliz si pudiera responder a vuestras preguntas y no a mis preguntas, porque si mis preguntas yo ya las sé, ¿no? Pero yo os digo un poco las dos o tres cosas que podríamos seguir. Una sería acabar con eso, que eso casi que seguro que sí, y otra sería cómo nos organizamos en el cole para que sucedan esas cosas. Otra sería poner o pasar o compartir con vosotros algún proyecto de trabajo hecho en el cole donde haya la mirada de evaluación, y la otra sería irnos a casa. O sea que nada, media hora os han dicho, pues 12 y nos estamos aquí. Bueno, volvemos. Mirad, a ver si podemos desplazar un poco. Os voy a dejar para que vayan circulando, para que las podáis tener pues, un rato para que podáis comparar, para que podáis ver diferentes maneras. Son libretas que hace 2 años me parece que pedimos a exalumnos de la escuela que venían a colaborar con nosotros del instituto, si nos las podían dejar porque queríamos hacer una cosa con ellas. Y nos dijeron que sí, siempre y cuando no las tiráramos. Y las tenemos guardadas en el cole. Son libretas que no son del mismo curso,
ni son del mismo maestro. Todos son de alumnos de cuarto, quinto y sexto, pero de tutores diferentes, porque las cosas cambian. Yo siempre he tenido el mismo tutor y por necesidades del cole, por necesidades de lo que sea, ¿no? Luego hay libretas del curso, me parece que pone 10-11, del 12-13, o sea, que son prehistóricas, ¿vale? O sea, que no os quedéis con una, pienso que podéis hacer dos cosas, ¿no? De tirar la libreta e intentar escuchar algo de lo que diga y os las vais pasando y cuando estén, pues, no sé, informalmente, pues las vais mirando y ya está. Yo voy dejando así una por fila y luego os las cambiáis. El formato de libretas es para todo el cole igual, es decir, veréis que no dedicamos mucho tiempo a pensar sobre el tamaño de la cuadrícula y sobre si tiene que tener una línea en la izquierda o en la derecha para la pauta, para dónde tenemos que empezar. Nos preocupa cero. Cero quiere decir, cero, son hojas blancas, sin nada, grabadas, ya está. Cada alumno utiliza las libretas que necesita. Hay alumnos en infantil que con una, bueno, tendrían para 3 años. No, no he traído, pero tendría algunas, sí, hay fotos por aquí, sí. Y sí, tengo fotos. Y son iguales, blancas, sin ningún tipo de pauta ni nada. Hay niños que lo que les cuesta, por ejemplo, es escribir, pues recto. Pues ellos tenemos en la clase como unas pautas fotocopiadas, plastificadas, y hay niños que se las meten debajo de la hoja y las tienen dentro de la libreta. Hay niños que no. Hay niños que las pierden y dicen que no les hace falta más. O sea, igual que nosotros. Es que hay poca diferencia con las personas mayores, digamos, que cuando escribimos hay que necesitan meterse algo debajo y hay que no, pues igual. Y vamos viendo que ellos van, una de las cosas que vamos viendo es ayudarles a estructurar pues, el espacio, porque me lo han preguntado. Bueno, son cosas que encontrarías dentro de la libreta, pero como lo vais a ver, lo pasamos rápido, ¿ves? Por ejemplo, esos son apuntes y propuestas para hacer la red de relaciones. Les decimos a los niños y las niñas, tú, de todo lo que estamos trabajando hasta la fecha, hasta el momento, porque no lo hacemos al final del proyecto, sino a medida que va creciendo, ¿qué palabras pondrías en la red de relaciones y cómo las relacionarías entre ellas? Y ellos piensan sobre qué hemos hecho y en su libreta pues hacen propuestas. Estas propuestas se hablan y van creciendo pues, de diferentes formatos. Eso serían 2 redes de relaciones pues diferentes. Esta es de infantil, de niños de 3, 4 y 5 años. Estuvieron haciendo el curso pasado un proyecto sobre los mosquitos. Había un niño, bastante al principio del curso, para que vayáis un poco, veáis cómo salen las cosas, que estaba muy preocupado porque en sus piernas tenía muchas picaduras de mosquitos y él decía que los otros niños no tenían. Claro, él le picaban sus picadas y no le picaban las picadas de los otros. Y estuvimos hablando si podía ser eso. Y él decía que él tenía muchas. Las contamos. Y sí, él tenía muchas. Hicieron unas gráficas, unas cosas. Eso se podía haber quedado ahí. Pues sí, Jaime, tú te han picado más mosquitos que los demás. Pero como uno de los objetivos del plan de trabajo de Marta era a profundizar o trabajar el modelo ser vivo, pues dijo, pues yo aprovecho esa oportunidad para trabajar todo el tema de los mosquitos y cómo, o sea, qué nos pasa a nosotros, cómo, entre comillas, funcionan los mosquitos para que nos piquen. Y ahí tenemos como una plaga de mosquitos tigre y estuvimos trabajando sobre los mosquitos tigre, todo lo que pasó. Es un proyecto bastante interesante que duró hasta que llegó el frío, porque ellos investigaron que a los 10 grados ya no se desarrollan mosquitos, se quedan
las larvas ya no pasan a mosquito. Lo dejaron ahí hasta que vino la primavera, empezó el termómetro a subir de los 10 grados y volvieron donde tenían su reserva de mosquitos tigre, que era una riera, unas charcas que había cerca de la escuela. Por eso nos picaban, porque estaban cerca de la escuela. Bueno, esto es un vídeo, es que está en catalán igual, es un vídeo de un niño explicando cómo funciona la libreta de aula. Yo eso como os lo dejo, si queréis, os lo miráis, os dejo la presentación del vídeo porque se nos va a salir una hoja azul. Y aquí hablamos un poco de qué es la libreta. Y la libreta, no una libreta donde ponemos muchas cosas, sino una libreta que ponemos muchas cosas, pero que yo hoy quiero compartir con vosotros las cosas que den respuesta a esta pregunta. ¿Qué hay dentro de la libreta que nos ayude a situar a los alumnos sobre su proceso de aprendizaje? Esa pregunta de aquí es la pregunta que estuvimos todo un curso para formularla. Estuvimos todo un curso leyendo cosas, trabajando con diferente gente, diferentes grupos, para llegar a formularnos como claustro, como escuela, esto. A partir del que hacemos, hicimos toda una radiografía durante el siguiente curso de qué estamos haciendo que para nosotros tenga que ver con la evaluación y si lo que estamos haciendo da respuesta a eso o no. Porque a lo mejor estamos haciendo cosas que no dan respuesta, pues ya no lo hagamos más. ¿Ya? En la libreta personal encontraríais las reflexiones, los compromisos, la autoevaluación, no ya sabéis leer las cosas. En la libreta, las primeras cosas que se encuentran y que trabajamos ya desde el día que les damos la libreta, que va a ser el primero o el segundo día de cole, es que consensuamos con ellos un escrito que está en la primera página. Y este es uno de los escritos. Y dice, esta libreta sirve para recoger toda la información importante para ti, para que te ayude a reflexionar sobre el qué y cómo aprendes, a organizar tus aprendizajes y a relacionarte con todos. La libreta te sirve a ti, pero también la utilizarán las familias y los maestros. Les decimos que la libreta es una herramienta personal, que es una libreta personal pero no íntima. Es decir, si ahí quieren apuntar que le gusta a una chica, que no lo apunten ahí. Porque nosotros también la vamos a ver, la vamos a compartir, las familias, depende de qué momentos la vamos a compartir con los demás. Es una herramienta personal. Me apunto las cosas que me importen a mí, pero que básicamente las voy a compartir, ya sea porque la vamos a leer nosotros, la familia o compañeros. Una de las cosas que sí que tienen es la libreta no se la cogen, habitualmente los niños no las cogen sin permiso, de la misma manera que no las cogemos nosotros sin permiso. Siempre que queremos una libreta para analizarla, para llevárnosla de la escuela, pedimos permiso y decimos, imaginad que estuviéramos a medio curso y diría, mira, tengo que ir a Donostia a hacer una charla y quieren ver modelos de libretas que estén en uso. ¿Alguien me la deja? Y de los 20 niños que están en la clase de los mayores y de los medianos, pues a lo mejor 15 levantan la mano. Y de los 15, pues tú coges. Intentamos coger de todo, ¿eh? Del niño que se organiza bien y del niño que no se organiza bien, porque si no es... Nosotros no vamos a vender, no nos vais a dar un premio por ser buenos, sino que queremos es que veáis modelos que no funcionan tan bien. Niños que les cuesta mucho organizarse, niños que no saben o que cuando hacen autoevaluaciones no tienen claro un poco el objetivo para poder compartir y para aprender nosotros. O sea, porque cuando a veces maestros de fuera ven estas libretas nos ayudan a ver cosas que nosotros no vemos. Y si solo vamos ahí enseñando lo bueno, es como tonto, ¿no? Es poco educativo para nosotros, ¿no? Luego siempre las pedimos, siempre. Y hay niños que no levantan la mano y lo respetamos.
Si hay un niño que no levanta la mano, no le vamos, ¡ah, hombre, Tonito, déjame la libreta! No. De la misma manera, cuando un niño quiere coger la libreta de otro niño porque no ha estado, por lo que sea, le pide permiso. Y no es una cosa que sea una norma, no es que si no pides permiso te quedas sin patio. No, es porque a ti te gustaría que te cogieran la libreta sin que lo supieras. Pues si tú no te gustaría, pues no le gustarían a los demás. Y pide permiso y no hay ningún problema. Si no te lo deja ella, te lo va a dejar ella. Es que, ¿qué importancia da? Y se lo respetan, porque es suyo. Si fuera una libreta que es del maestro, ya sería diferente. Si fuera una libreta que todas fueran iguales, sería diferente. Si pudiera traer, o veréis, si todas las libretas ahora pudiera traer todas las libretas, por ejemplo, de primero y segundo del primer trimestre, la primera libreta que han tenido los niños durante el primer trimestre de toda la clase, veríais que hay libretas que no son iguales. Bueno, tampoco son iguales vuestros cuadernos. Y estáis haciendo el mismo curso, bueno, en el mismo cole, estáis en el mismo claustro, pasan las mismas cosas y las libretas no son iguales. Nadie os va a decir que sois mejores o peores. O sea, un poco la idea es esa de cómo una herramienta tan fácil, tan sencilla como una libreta blanca nos puede ayudar a que los alumnos apunten ahí aquellas cosas que les ayuden a pensar sobre lo que aprenden. Por ejemplo, esto es dos tipos de autoevaluaciones. La de la izquierda debe ser de unos niños de primero, segundo o tercero, esto no me acuerdo. Y es para saber si está leyendo bien o no. Cuando lee, si lee bien o no lee bien. Es una autoevaluación de la lectura. Una pregunta, esas evaluaciones, estos cuadros que vais metiendo, ¿eso lo decidís? Esta, por ejemplo, lo hemos hecho nosotros. O sea, decidís vosotros, ¿no? Sí, los maestros vais les decidiendo decimos, lo que mira, hemos queréis pensado eso. evaluar o lo que queréis en ese momento os interesa y preparáis. Sí. Hay cosas que las lideramos nosotros y las damos, y las rúbricas las trabajamos de una manera, digamos, desigual con los alumnos. ¿Desigual por qué? Porque no llegamos en el aula y decimos, vamos a hacer una rúbrica sobre conferencia. No, primero ya estás desigual porque estás diciendo de qué será la rúbrica. Pero sí tú tienes claro cuáles son aquellas cosas que tú te interesaría que con las conferencias querrías trabajar. Hacen conferencias de primero a cuarto y tu objetivo no es el mismo en primero que en cuarto. Quinto y sexto hacen otras cosas. Luego, tu papel aquí es importante. No todo vale. Ellos tienen que aprender a discernir sobre lo que es importante, sobre las cosas en que nos podemos fijar. Y hay cosas como esta, y como hay autoevaluaciones para los deberes. Estas también las hacemos nosotros. Una pregunta, ¿las autoevaluaciones sean dirigidas o no? ¿Qué las hacen? ¿Cada uno, cada niño o niña en el momento que ellos decidan o se crea un ambiente para ello? Se crea un ambiente. O sea, cuando hacemos una autoevaluación, estamos todos ahí sentados en círculo y pues ahora hacemos eso. No es cuando tú quieras. Hay momentos de autoevaluación que puede ser de deberes. Tú lo haces cuando quieras en casa, pero el martes que viene tú la tienes que tener hecha y en la libreta. Hay momentos en los pequeños que la autoevaluación es más decir, venga, va, pues yo los voy cogiendo, porque los pequeños, pues yo como tengo que dejar las manos para escribir, pues claro, tengo que ir uno a uno, si no, no me aclaro, ¿no? Esta, por ejemplo, es de pequeños, unas cosas que intentamos hacer o que hacemos, es teatro para los demás. Pues cuando hicieron el teatro, cómo se han sentido, cómo lo han hecho, qué puedo mejorar. Esta niña decía que tenía que hablar más alto, porque no se la escuchaba. Ella misma sabía que era... Bueno, autoevaluación de juegos matemáticos, esa sería de los deberes, esa de aquí. ¿Veis que tienen un punto? Eso, la libreta, habrá algunas que tengan y algunas que no, porque eso fue una reflexión del tiempo, de cuando tú tienes una libreta donde cabe todo, encontrar el todo es muy difícil. Cuando una libreta donde cabe todo, donde cabe
aspectos relacionados con los proyectos, aspectos relacionados con los deberes, aspectos relacionados con salidas, aspectos relacionados con conferencias. Cuando tú estás buscando una cosa sobre el proyecto del yogur, te puedes ahí, es muy lento. Pero sí yo sé que todo lo que tenga referencia al proyecto del yogur va a tener un punto de color rojo, voy pasando, cuando encuentro un punto rojo es que tiene que ver con el proyecto del yogur. ¿Será la información que me interese? No sé, la leo. ¿Me interesa? Es la que busco. No, pues sigo buscando. Y ese índice, esa leyenda, fue fruto de todo el trabajo que hicimos con Carlos y Ernesto, y ellos nos hicieron la propuesta de ¿por qué no creáis una leyenda con ellos? Y cada curso crean su leyenda para los proyectos. Y como los proyectos tampoco lo sabemos al principio de curso, pues dejamos círculos y cuando lleguen los proyectos pues ponemos el nombre, ponemos un color y tan anchos. O sea, fácil, ¿eh? No nos complicamos, pero cosas fáciles que salgan de la necesidad son importantes. Análisis de fotografías, de momentos, qué estaba haciendo yo en ese momento, cómo me he sentido cuando hacía esas cosas. Eso es de la clase también de infantil. Bueno, más autoevaluaciones, la línea del tiempo. La libreta también nos ayuda a reflexionar de manera individual sobre lo que hemos aprendido. Estamos trabajando respecto a un proyecto y de vez en cuando les podemos decir, muy bien, hacemos un parón. Hasta este momento, ¿tú qué crees que has aprendido respecto al proyecto o respecto a una de las preguntas del proyecto? Y aquí ellos explican lo que ellos han aprendido del proyecto, pues luego lo ponemos en común. Siempre importante, la libreta es solo un recurso para escribir nuestras ideas para luego compartirlas. La libreta no es un recurso que sustituye las hojas de papel guardadas dentro de un cajón. O sea, la idea de yo escribo mis ideas y la única persona que las lee es el maestro o la maestra, miramos de que eso no suceda. Todo lo que pasa en el aula es para compartir, todo. Una pregunta, ¿y las fotocopias que se dan tantas en las escuelas pequeñas, qué hacéis con esas fotocopias? Porque aquí hay autoevaluación, ¿y qué hacéis con todo ese material? Bueno, en principio hay pocas fotocopias en el cole, hay muy pocas fotocopias a nivel de lo que pasa en el aula, a nivel de lo que está pasando día a día, es que son muy pocas, hay días que no entra ninguna, o sea que no. Básicamente, ¿para qué son las fotocopias? Las fotocopias pueden ser de una información o de un contenido que queremos analizar. Por ejemplo, el curso pasado estuvimos haciendo un proyecto con los de quinto y sexto, conjuntamente con un investigador de un parque de ciencias, un equipo de investigación, que el proyecto era, ¿tiene que ver el nivel sociocultural con las enfermedades del corazón? Si eres pobre, ¿tienes más probabilidades de sufrir una enfermedad del corazón o no? O sea, este era el título del proyecto. Ese título del proyecto no nos lo inventamos nosotros, porque no somos tan listos como para caber en nuestra cabeza este tipo de preguntas, sino porque trabajamos con investigadores de universidades y nos propusieron el reto. ¿Nos podéis ayudar? Estamos investigando sobre eso de verdad, o sea, no estamos haciendo la investigación, no tenemos resultados, no os podemos decir y al final eso va a ser así. Una de las cosas que acercamos en el cole es, estábamos trabajando cómo funcionaba un corazón sano, vino una madre de la escuela que es enfermera y nos explicó qué riesgos padece el corazón o con qué tipo de vida podemos aumentar el riesgo de padecer enfermedades de corazón. Bueno, y una de las cosas que hizo la maestra se fue a un centro de salud, ¿vale? Y les dijo a las personas del centro de salud, mira, estamos trabajando eso. ¿Tienes información relacionada con las enfermedades del corazón? Y nos dieron
me parece que eran 5 como trípticos. Los fotocopiamos los 5, les dimos los trípticos y les dijimos, intentar entender por qué la persona del centro de salud nos ha dado estos dípticos y no otros. ¿Por qué nos ha dado estos dípticos? ¿Qué tienen que ver esos dípticos con lo que estamos trabajando? Nosotros les dijimos a las personas del centro de salud, estamos trabajando sobre enfermedades del corazón. Y nos han dado eso. ¿Por qué? Comprensión de un texto con una pregunta clara y no estábamos pidiendo en ningún momento un resumen de un texto. Estábamos buscando que se pusiera en la cabeza de la persona del centro de salud para que... ¿Qué pensó esa persona para que nos diera eso en otra cosa? Y lo pusimos en común. Eso sí es una fotocopia. Y eso se guarda, no vamos a tirarlas, ¿no? Pero las conclusiones quedan en la libreta. A veces, yo qué sé, cuando hacemos conferencias o miramos un vídeo divulgativo de lo que sea, tomamos apuntes, los ponemos en común. Venga, ¿quién empieza? ¿Quién quiere decir lo que le ha parecido el vídeo? Y si somos, muchas veces somos 2 maestros en la clase. O sea, todas las horas que nos sobran de maestro, o sea, una vez hemos puesto que todos los niños tienen que tener un maestro en la clase a lo largo de toda la jornada, es evidente, pues sobran horas. Lo que hacemos es no partir grupos, nunca, sino lo que ponemos son todas las horas para ser 2 en la clase. Y 2 quiere decir 2, no quiere decir un maestro y un ayudante de maestro. No es, yo soy el tutor, ella es el soporte y yo le digo, hazme estas fotocopias, o ves con ese niño que le cuesta un poco no sé qué. Somos 2 trabajando ahí conjuntamente. Ya sea el tutor o el que entra, muchas veces cuando hacemos diálogos todos juntos toma nota del diálogo, ya en el ordenador o lo que sea. A veces cuando tenemos los acuerdos de lo que, las ideas principales de un vídeo o lo que sea, muchas veces lo que hacemos es, cuando tenemos todas las ideas de todos los niños, es apretar el botón, fotocopiar, pegar, y ahí nos terminamos. No hacemos copiar a todos los alumnos, y ahora vamos a copiar los acuerdos. Tenemos cosas más importantes. Esos son el tipo de fotocopias o de papel que intentamos que entren en las aulas. No entran papeles de, ahora vamos a dibujar un corazón, ahora vamos a pintar o vamos a contar corazones, ¿no? Sino que tenga que ver con lo que está pasando en el aula y muchas veces es para proyectar, muchas veces, proyectamos mucho. Luego está otro tipo de fotocopias, que es lo que os contaba antes de los deberes, pero eso es otro tipo de historia. Está la evaluación figuro-analógica, que supongo que no sé si ya la conocéis, pero es la evaluación que a partir de diferentes imágenes te ayudan a situar respeto a una pregunta o respeto a una cosa que nos estemos planteando. Aquí hay todo de animales y estas niñas de infantil, están diciendo cómo estaban escuchando en el círculo, ¿no? Cuando estaban hablando, estaban escuchando como un elefante que tiene unas orejas muy grandes, como un ratón o como una mosca, que no has escuchado. Y ellos lo dicen, pues yo he escuchado como una mosca, no me interesaba lo que estabas diciendo. Esto es la manera en que siempre estamos sentados en la escuela, bueno, sí, está bien un culpable, y por lo que miramos de que todo lo que pase en el grupo es importante para todos. No hay unos que estén más cerca, unos que estén más lejos, tampoco hay mesa para el maestro, no hay nombres, nos sentamos donde nos sentamos. ¿Qué acaba pasando? Acaba pasando y vuelvo a lo mismo. Pasa lo que pasa en los claustros, que niños se sientan siempre en la misma silla, como maestros se sientan siempre en la misma silla. ¿Y hay algún problema? Ningún problema. Ningún problema. A veces explico una anécdota de mi hija en el cole, ¿no? Que venía y decía, mira Xavi, hoy nos hemos cambiado de sitio. ¡Oh, qué guapo! ¿Y cómo lo habéis hecho? No, nos han dejado escoger. Digo, pues qué guapo, ¿no? ¿Y te han dejado escoger libremente? Dice, bueno, había unas normas, ¿eh? Digo, esas normas cuáles eran, ¿no?
que tenía que tener un chico y chico a cada lado. No podía tener una chica a mi lado. Digo, y que no podía ser el mismo chico que había tenido la última vez. Y que si eras alto tenías que sentarte detrás. Digo, así que te queda. O sea, tú vas cambiando cada vez y un mes tienes un chico y al mes siguiente tienes otro y al mes siguiente tienes el primero. Pero no puedes escoger mucho. Cuando ves que eso es muy poco importante. La idea de decir es que se van a sentar porque así se van a ayudar. Porque así el que habla mucho lo pongo al lado de uno callado y así en la vida no les van a situar en un sitio. En la vida se van a situar. En el cole tenemos, como en todos sitios, niños con necesidades pues, especiales, diferentes, que necesitan de un apoyo. Había dos chicos, este curso que hemos terminado, que eran muy difíciles de relación. Eran muy queridos, pero eran muy difíciles. Porque, bueno, uno no tenía control sobre su cuerpo y además es una enfermedad de que no sienten el dolor. Ellos se hacen daño, pero no lo sienten. Se puede caer de aquí abajo, levantarse y decir, ¡hostia! Y irse. Era muy difícil cuando trabajábamos tenerlos en el aula, porque el de al lado pues, también se ponía como una moto. Y lo hablamos, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Porque Ian y Roger son del grupo. Y si son del grupo, tienen que estar en el grupo. No van a estar en una mesa fuera del círculo, ni fuera de la clase, ni con un maestro al lado. ¿Qué tenemos que hacer? Estuvieron hablando. Y el acuerdo es, bueno, que se sienten al lado del Tony y al lado de Alan, que son los más tranquilos, y así a lo mejor les transmiten esta tranquilidad. ¿No? ¿Estáis de acuerdo, Alan y Tony? Bueno, pues sí, como formamos parte del grupo, bueno, pues probamos una semana, probar una semana. Funcionó, ¿qué hacemos? Y los niños, pues seguimos igual, ¿no? Y Tony y Alan dijeron, pues no lo encontramos justo. Nosotros formamos parte del grupo, pero vosotros también. Si nosotros hemos hecho un esfuerzo para tener Ian y Roger, que digo que es un esfuerzo, conocéis niños en el cole, que sabéis que es un esfuerzo, y dijeron, pues no encontramos justo que tengamos que comer el marrón nosotros y vosotros, como solucionan la vida, eso fue un conflicto. Eso es educativo, eso va a aprender o va a enseñar o podemos dar a que los alumnos se sitúen en un sitio. El tímido para hacerse un lugar, para decir que lo encuentra justo. Y el que es un terremoto para decir, ostras, están haciendo un esfuerzo. Y yo, cuando sea mayor, tendré que tener claro que la otra gente conmigo están haciendo un esfuerzo. Y los otros diciendo, yo no puedo esconder la cabeza bajo la ala toda la vida. Y cuando salgan de la escuela, nadie les va a decir, tú siéntate aquí, tú siéntate aquí. Tienen que tener recursos, y eso es una de las cosas que cuando se enfrenten en el mundo les irá bien de tener, porque cuando lleguen a una empresa tendrán que tener unas habilidades que solo se aprenden así, trabajando a partir de las diferencias. ¿Sabéis que y hace algún tiempo que las universidades más punteras del mundo lo que están buscando dentro de sus aulas es diversidad, no uniformidad? Antes trabajaban con la uniformidad, es decir, tú eres una universidad inglesa y vas a los coles y vas a buscar los mejores de los coles. Y quien tenía los mejores, mejor para la universidad porque tenía los talentos, pero era un estrato social. Ahora van a buscar los mejores, pero de otros sitios, institutos, todos sitios, porque diversidad riqueza. Y cuando rompemos esa diversidad en el aula, perdemos la riqueza. Bueno, eso iba por el círculo de poner los alumnos en situación así, situación de hablar de las cosas y de compartir las cosas, pone a los alumnos en situación de pensar sobre lo que va a explicar. Cualquiera de nosotros, con todo lo que hagamos, tenemos que pensar sobre nuestras acciones cuando las tenemos que explicar a otras personas. Por ejemplo, si vosotros estáis haciendo algo en el cole y lo queréis explicar a los padres, o lo queréis explicar a otros compañeros, o aquí, delante de todos vosotros como yo, tenéis que pensar sobre qué sé y cómo lo voy a explicar. Poner a los alumnos en situación de qué sé y cómo lo voy a explicar
es una situación de evaluación total. Cuando nos preparamos conjuntamente, ¿qué les vamos a explicar a las familias cuando vengan a escuchar el proyecto? ¿Qué les vamos a explicar a los chavales de la clase de los mayores y de los pequeños cuando nos vengan a preguntar sobre cómo lo hemos hecho para multiplicar tan rápido su peso? ¿Cómo lo hemos hecho? Porque nosotros estábamos ahí. Una de las cosas que tienen los pequeños de los mosquitos es que un mosquito aumenta por 3 su peso cuando nos pica. O sea, aumenta por 3 con la sangre que nos chupa por 3. Y les dijimos, bueno, si vosotros fuerais mosquitos, una vez nos picarais o picarais a un bicho mayor que vosotros, ¿cuánto pesaríais? Pesarse ellos es fácil. A la base, pues mira, pues 20,7. Pero 20,7, 3 veces, un niño de 5 años, de 4 años, de 3 años, estuvieron ahí y dijeron que no podían. Y se fueron a la casa de los mayores y diciendo, bueno, les damos a dar un trabajo, qué bueno. Y a los minutos pues volvieron con una respuesta. Y claro, ¿y cómo lo habéis hecho? ¿Cómo habéis hecho eso? Pues venid y lo explicamos. Y no van a entender nada, pero lo explicaron. Explicaron que había una manera de hacerlo muy rápido. Y era muy difícil. Cuando exponemos algo fuera de la clase, pues si pasa gente, pues lo podemos explicar. Tenemos una ventaja las escuelas como las nuestras, ¿no? En que tenemos un número de alumnos de una calidad enorme. Un número de alumnos que no son 200, sobre unos 80, 60, 90 o menos y todo, lo que nos da una diversidad muy elevada, pero nos da la oportunidad de compartir esa diversidad. Todos los niños de la escuela se conocen, todos. Todos los niños de la escuela nos conocen muy bien a nosotros, mejor que nosotros a ellos de vez en cuando. Nosotros conocemos muy bien a todos los alumnos, aunque seamos tutores de la clase de los más grandes y los más pequeños. Eso nos da una oportunidad de trabajar la diversidad como riqueza y no una diversidad como compartimentos estancos. Tú sabes hasta aquí, tú sabes hasta aquí. No, sabemos lo que estamos trabajando para ellos. Y poniendo los alumnos en situación de explicar, nos da esa mirada de la evaluación muy interesante. Aprender de los expertos también es un aspecto muy importante en muchos proyectos. Esos serían ejemplos de evaluación figuro-analógica, ¿no? De decir, como grupo, cómo hemos trabajado. Pero en Cataluña sabéis que son muy importantes los castillos humanos, ¿no? En las construcciones y hay mucha, aquí me parece que no, ¿no? Pero ahí hay concursos, hay espectáculo. Pues como no hemos sentido, como la imagen 1, que nos hemos caído, hemos fracasado, hemos intentado hacer una cosa y no nos ha salido bien. ¿Por qué no nos ha salido bien? Estamos construyendo, lo estamos haciendo, ya estamos descargando. ¿Qué está pasando? Y ellos pueden, porque una sola imagen para diferentes personas, y lo vais a ver, me parece que en otro ejemplo, puede significar cosas radicalmente diferentes. Hemos hecho un diálogo. ¿Tú cómo te has sentido en ese diálogo? Coges una imagen y te construyes tu idea. Las ventanas. Es como si hoy, al terminar la sesión, pues yo pasara una hoja de papel con todas esas ventanas y os dijera, escoged una imagen y explicad el por qué habéis escogido esa imagen. 5 imágenes. Somos 50. ¿Hay imágenes repetidas? Seguro. Seguro. Pero para algunos la 4 sería una cosa y para algunos la 4 sería cosa radicalmente diferente. No pasa nada. Lo que sí que es importante es que salga la ventana 4 o la 3 o la que sea y que nos la expliquemos. Si la ventana 4 solo me sirve para mí y para el maestro, dedicad esfuerzos a poner 7, 6 y 8 y ya está. Si es para aprender juntos, es muy guapo. Porque alguien va a decir, pues yo qué sé, pues la ventana 4, pues mira, sí, hemos pasado una mañana, parecía que se abrían un poco las puertas, pero nada, oscuridad total. Todo igual. Alguien a lo mejor decía, pues yo delante de la evaluación estaba a oscuras. Es que
hacía cosas, pero que no. Y mira, se me ha abierto un poco el horizonte y mi trabajo es ahora abrir las puertas y ver qué hay fuera. Y la que ha dicho que, bueno, que parecía, pero yo no lo he visto igual. Podemos trabajar juntos, para ver. Me explico, o sea, cuando pasan cosas de ese tipo, si las compartimos con los alumnos los comparten, es cuando construimos o facilitamos que construir conocimiento. Nada, eso es la última o penúltima de Sabat. Aquí hay como 4 puntos del proyecto educativo de la escuela, en que hacen referencia a la evaluación. Los maestros, una de las cosas que estamos persiguiendo es que buscamos maneras diferentes de recordar y reflexionar sobre el aprendido. No nos vale una, porque una manera va a servir para una cosa, muchas maneras van a servir para muchas cosas, y tampoco tenemos que inventarnos una manera para cada cosa. O sea, vamos a buscar maneras que nos ayuden, ¿no? Representaciones, maquetas, donde reflexionamos, donde cada alumno tiene que ser consciente, donde lo que sabemos lo tenemos que hacer público. Una cosa que no se haga público, decían filósofos, no existe. Si no lo haces público, no existe. Público quiere decir la pantalla de la clase para compartir ideas, o puede ser el blog de la escuela para compartirlo con el mundo. Son las ideas. Dejamos un minuto por si tenéis preguntas, como 10 o 3 segundos, y continúo porque esta presentación se termina, porque ahora hay 2 posibilidades. Una es cómo nos organizamos, que hablaba con algunos de vosotros, y la otra sería presentar un proyecto. Quizá, a lo mejor, no sé qué os parece, la de cómo nos organizamos, o intentaré ir muy rápido, porque van a haber cosas que a lo mejor están repetidas, ¿eh? Pero cómo nos organizamos, la idea sería cómo nos organizamos en el centro para que surjan propuestas que no sean propuestas vinculadas a un currículum cerrado, sino que sean propuestas vinculadas a un currículum abierto que den sentido a lo que pase al aula para no repetirse nunca más. Los proyectos que hacemos en la escuela salen, se planifican, se realizan, se evalúan, se programan y se mueren. El curso siguiente no sale. El proyecto, por ejemplo, de los mosquitos, ya está. Ya no, el próximo curso no va a haber un proyecto de mosquitos en infantil. No tiene sentido. Es que no tiene ningún sentido. Para que eso suceda, ¿cómo nos organizamos? Esa es la idea. Bueno, para. A ver, primero, por aquí el cuaderno, la libreta, ¿ellos luego tienen otro cuaderno para hacer otros trabajos? ¿O eso cómo es? ¿O solo lo importante aparece ahí? ¿Eso cómo negociáis? Solo tienen ese cuaderno. Solo. Bueno, mentira. Solo tienen ese cuaderno, excepto en el área de inglés, tienen otro cuaderno. ¿Qué nos pasó? Es evolución, ¿eh? O sea, primero tenían todo en el mismo cuaderno, pero la maestra de inglés se le hacía muy difícil hacer una continuidad en el inglés cuando estaba todo por ahí fragmentado, y dijo, es que les cuesta mucho ver todo lo que estamos trabajando porque estamos más tiempo buscando que haciendo. Pero bueno, pues ponemos una libreta. Hicieron una libreta. ¿Qué pasa? Tenían una libreta de inglés y en verano pues iba a casa. Septiembre, libreta nueva. La especialista o la especialista de inglés de la escuela son de las cosas que, bueno, la vida, cada año es diferente. Es la función pública. Tenemos una de las maestras que está en el equipo directivo que me tenía que acompañar hoy, pero al final, bueno, pasaron cosas y se tuvo que quedar. Tiene la plaza de inglés en el cole, es maestra de inglés, pero no hace inglés. Está la tutora y hace proyectos y ya no quiere hacer inglés.
lo que nos van viniendo y nos pasaba que cada libreta empezaba igual. Curso detrás de curso, los maestros empezaban la libreta igual, repasando palabras, repasando verbos, repasando, y dijimos, vaya palo, ¿no? Y tampoco la llenaban toda. La libreta, desde el curso pasado, empieza cuando tienen 5 años y se termina en sexto. Bueno, van usando tantas como... Pero en septiembre van a encontrar el conocimiento de inglés que han ido construyendo el curso anterior y el anterior. Pero como es el segundo año, pues el del anterior ya está. Pero la idea es ir construyendo. Pero solo en inglés es la excepción. Todo lo demás va aquí. Tenéis que entender que la escuela no la tenemos distribuida por áreas. No trabajamos ningún tipo de área, excepto las especialidades, educación física, y saben el día y la hora para llevar la ropa, música, filosofía, castellano y inglés. El resto del horario, o sea, en el horario no encontramos matemáticas, catalán, ciencias, eso no se encuentra. Aquí lo veréis, me parece. Mira, ese es un horario de una clase. Es un horario. Es el horario que va a inspección. Para que veáis, o sea, no hacemos dos horarios, el nuestro y el de inspección. Ese es el horario que va a inspección. Y ningún problema, ninguno. Bueno, pequeñitos. Clase, juegos matemáticos, clase, música, inglés y deberes. Es el único momento, los deberes ya os he dicho que nos dan mucho trabajo. Es el único momento que cogemos el grupo y el tutor se queda con unos cuantos y la maestra de inglés con otros, y es básicamente para hacer expresión oral. Hablar en inglés con ellos. Clase, educación física, filosofía, clase, inglés, castellano, clase y talleres. Por la tarde los viernes hacemos talleres, que es toda la escuela junta, haciendo propuestas. No hay mates. ¿Esto que es de infantil o...? Tercero y cuarto. No, primero y segundo. Pero quinto y sexto, igual, ¿eh? O sea, diferente a la educación física, estará en otro sitio. ¿Filosofía? Filosofía es... hemos trabajado con un grupo que se llama IREF, que es de filosofía educativa, que básicamente es poner a los alumnos en situaciones donde empatizar, donde tener miradas diferentes, donde reflexionar sobre las cosas, y es, por ejemplo, tienen mucho material editado. Es un proyecto que tiene un libro, no de texto, un libro, es una historia, es como una novela larga que se trabaja a lo largo de 2 años. Cada 2 cursos es una novela nueva, para decir de alguna manera. Para nosotros es muy difícil seguir toda la historia porque al ser cursos por ciclos, claro, por ejemplo, primero y segundo se van los de segundo, los de primero se van a segundo, llegan los de 5 años, ¿qué vas a seguir? Una historia a medias. Y el próximo curso, los que hacían 5 años, van a oír el principio. Bueno, lo dejamos, el libro, dejamos la historia, pero sí que no dejamos la idea que hay detrás y todas las posibilidades que hay detrás. Hay muchas películas para trabajar con ellos, para trabajar qué nos quieren decir, qué valores nos aportan. Es un poco todo ese trabajo así. Hemos hecho, dentro de filosofía, por ejemplo, el curso pasado con la clase de tercero y cuarto, un proyecto dentro de filosofía que era matemático. Que era decir, era en el mes de diciembre, ¿podemos predecir el número que va a salir de la lotería del niño? Lo podemos predecir, y era filosofía, era pensar sobre las cosas, pero con un componente matemático brutal. Y fue muy chulo. Y ver cómo los niños trabajan aún mucho por las emociones. Estuvieron trabajando sobre el azar, la probabilidad, la estadística, todo, y llegaron al acuerdo de que no se podía predecir.
que durante los últimos 10 años había salido 3 veces que se terminaba en 7. Pero eso no quería decir que el 7 tuviera más probabilidades de salir, que era azar, que salió así. Sabiendo todo eso, pero todo eso, hicieron una... La maestra les dijo, por ejemplo, voy a coger las bolas del bingo, del 1 al 10, las voy a meter en un vaso, pensaros un número, y lo sacamos. Y todo el mundo se ponchó el número, escribieron, sacaron el 6. ¿Alguien ha puesto el 6? Niños, pero eso es muy difícil. Eso tendríamos que probarlo 10 veces. Y el número que haya salido más veces, de las 10, pues el ganador. Vale, sacamos. El número que salió más veces es el 6. ¿Alguien tenía el 6? No. Lo volvemos a repetir, repetimos. Salió el 6. A ver, el de más. ¿Alguien no lo tenía? 5 niños. Volvemos a probarlo. Luego salió el 2 y el 4, pero el 6 también estaba dentro de los ganadores. ¿Alguien puso el 6? 9 de 15. A ver, si antes habíamos demostrado matemáticamente que no tenía nada que ver, o sea, que cualquier número tenía probabilidad 1 sobre 10 de salir, ¿por qué tantos habéis cambiado? ¿Por qué? Ahí está la filosofía. ¿El por qué? ¿Por qué habéis cambiado? Había niños que lo tenían muy claro, que cuando ya la maestra les dijo la faena, dijo, es que no hicieron ni un cálculo. Dice, no podemos saberlo, no somos adivinos. Y ahí terminó sus cálculos. Hay niños que tienen cálculos hipercomplejos para intentar investigar que no lo sabía. Y hablábamos, y aún salía, es que el 7 es mi número de la suerte. Bueno, aquí está la filosofía. Y no hay áreas. ¿Qué vas a decir algo? No, o sea, pensando en la libreta, claro, dices que no tiene otro cuaderno. Entonces, por ejemplo, las matemáticas que hacen, los cálculos, ¿eso dónde están? Todas las cosas, o sea, un montón de cosas que se hacen, no están en un sitio, no hacéis. Sí, sí que hacemos. Mucho calculamos, mucho. Muchos cálculos están en hojas de papel que nos permiten luego compararlo. Muchos cálculos están dentro de la libreta. Cuando queremos calcular, yo qué sé, cosas del tiempo, cosas de ingredientes, lo que sea, están dentro de la libreta. A veces están fuera. Por ejemplo, una vez estuvimos haciendo una historia y las hicimos fuera de la libreta porque nos interesaba a nosotros. Yo os lo recomiendo mucho, hacer cosas. Hago algún acompañamiento a algún centro ahí que trabajan muy tradicional, libro de texto, currículum fragmentado, mates, lengua. Y cuando ven eso digo, mira, pues, digo, pues hacer una cosa, si no pasa nada, si no van a desaprender los chavales, haced alguna cosa, les hago alguna propuesta para que la hagan con el objetivo de que los maestros analicen los productos de los niños y ver cómo trabajan los niños, ver qué piensan, cómo piensan, y muchas veces nos da pues a cambiar nuestra manera de mirar. Pero básicamente casi todo está en la libreta, casi todo, cálculos, escritos. Tenéis que ver cómo en la libreta es una radiografía de lo que pasa en la clase. Si veis pocos cálculos, hay pocos cálculos en la clase. Como no hay horas de mates, horas de lengua, lo que pase no lo podemos medir. Podemos medir resultados, no podemos medir tiempo. Hay muchos cálculos, sobre todo en aspectos matemáticos, que necesitamos de soportes que no son la libreta. Una maqueta, dejar cosas colgadas por ahí. Si tenemos que medir la clase, podemos medir y podemos apuntar los resultados. Pero físicamente a lo mejor dejamos cintas métricas por ahí. O sea, hay cosas, o teníamos que calcular 500 metros con los pequeños. Porque si a calcular 500 metros con vosotros, mayores, con estudios, que sabéis que es 1 metro, ya es difícil, con niños de 3, 4 y 5 años, teníamos claro que teníamos que saber que eran 500 metros, y eso si era mucho o poco. Y vieron que era mucho. 500 metros en línea recta es mucho, pero mucho.
Y eso no está en la libreta, eso está en el blog, eso está en la presentación, en la documentación del aula. Porque paralelamente al blog, en el blog, todos los proyectos, si tenemos ocasión podemos ver uno, todos los proyectos el maestro los documenta en un PowerPoint. Pero nosotros hemos encontrado la manera de PowerPoint como una manera fácil de documentar todo lo que pasa en el aula. Y ahí se documentan cosas que están en la libreta y cosas que no. Si veis luego una presentación de un proyecto, veréis que la maestra pone en su presentación muchas fotografías tomadas de las libretas, porque ahí está el conocimiento. Pero no hay un conocimiento, o sea, en la libreta no vamos a encontrar cómo se divide conocimientos, no lo vamos a encontrar. No lo vamos a encontrar, ni cómo se suma, no sé qué, ni cómo se hace una regla de tres. Eso no lo vamos a encontrar, porque la mirada que tenemos matemática es otra. La idea es, si ahora cogemos una libreta y cogemos una presentación, una documentación hecha por un maestro de la escuela, y tuviéramos la oportunidad de ponerla toda en una pared, toda desplegada, y debajo pudiéramos poner el currículum, la idea sería ver cómo la libreta y el proyecto dan respuesta a ese currículum, no al revés. O sea, una de las cosas que nos preocupa o que intentamos tener claro es cómo el currículum nos ayuda a nosotros a entender lo que pasa en el aula. Si estamos haciendo un proyecto de los mosquitos y necesitamos de las matemáticas, vamos a usar de las matemáticas. Pero si no necesitamos de la música, no nos vamos a inventar una canción de los mosquitos. Si no necesitamos de la ciencia, no la vamos a usar. No vamos a poner un trocito de cada currículum dentro del proyecto, al revés. ¿Cuál es el trabajo? Todos los maestros tendríamos que haber leído el currículum. No el libro de texto, el currículum. Lo trabajamos en el cole para luego ver, cuando nos surge una oportunidad, qué tiene que ver eso con el currículum. Y el currículum, cuando lo lees, cuando lo trabajas, ves que, como he dicho antes, no te marca fronteras, te marca líneas. Y tú esa línea la coges cuando quieras. Y es chulo, pero es tiempo. O sea, perdóname, el trabajar libreta, el trabajar una mirada así más abierta, transversal del currículum, yo iría a una ley física elemental, que es espacio-tiempo. Todos los maestros de las escuelas tenéis que tener espacio, tiempo, para poder hacer esas cosas, ¿no? Espacio físico para compartir entre nosotros pequeñas cosas con los alumnos, y tiempo que también tiene que ser limitado y físico para poderlo trabajar. Cuando tú buscas un espacio y un tiempo, si no trabajas a la velocidad de la luz, es que sacas espacio y tiempo de otra cosa. Luego tienes que decir qué saco de una cosa y de la otra y que me dé seguridad. Porque si decimos, es que yo el curso que viene ya quiero hacer una libreta como esa, porque es que la encuentro genial. No respetas espacio-tiempo. Nuestra libreta del primer año con la del noveno año, bueno, sí que tiene, pero no tiene. Si la libreta, si vosotros diréis, es que nos vamos a tirar para la libreta, para que surjan cosas ahí interesantes, pero tiene que salir esa libreta. No. Bueno, no, a ver, lo que queráis, ¿no? Pero es como yo os diga, este verano he ido de vacaciones a tal sitio y te lo escribo todo, tú el año que viene haz lo mismo que yo. Seguro que no te lo pasas bien, porque para ti no va a tener ningún sentido. O a lo mejor el tercer día me llovió y a vosotros no. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Es decir, espacio-tiempo para que los chavales también tengan un recorrido y para que nosotros tengamos un recorrido. Antes no sé con quién hablaba, es decir, el espacio-tiempo que nosotros... Soy así, ha pasado una vez solo. A mí está de suerte. Cuando tú conoces el currículum, cuando lo conoces, lo que pasa en la clase tiene que ver con ese currículum. Luego,
No, iba a ir a otra cosa. Inspección, cuando te piden, no sé vosotros cómo os lo piden, pero nosotros nos piden cuántas horas de matemáticas hacen al curso, cuántas horas de lengua hacen en el curso, en el ciclo, en la etapa, bueno, piden horas para todo sitio, ¿no? ¿Cuántas horas, por ejemplo, esto nos piden también a la semana? ¿Cuántas horas? Y debajo hay un Excel, un guapo, ahí con todas las cosas, matemática, lengua, patio, inglés, ¿no? Y habla. Lo único que hacemos nosotros es, ¿sabéis la opción unir celdas? Ponemos unir celdas y ponemos un 25, que son las horas que están los chavales en el cole. Y nos quedamos, pero tan tranquilos. Alguna vez sí que ha venido el inspector y decía, le explicamos el proyecto del cole, cómo nos acercamos al conocimiento, y ya está, y no hay. Los chavales cuando llegan al instituto, cuando pasan las pruebas externas, pues como en todos sitios, no es Lourdes, no, hay cosas que bien, cosas que mal, niños que bien, niños que mal, o sea, y al instituto van de 3 coles diferentes y de momento hasta la fecha pues van como los demás. En unas cosas son muy competentes y en otras cosas pues les cuesta un poco más. Hemos tenido otro frente, que es las familias. Trabajar así, con esas libretas, sin fichas, sin un libro de texto detrás, sin una gradación de los saberes, eso ha sido una tarea muy importante de trabajar. Estamos en un entorno social y económico muy bajo, tenemos un elevado porcentaje de familias que no terminó la escuela, en paro, digamos, crónico, que no van a encontrar faena en su vida, relativamente la mayoría no van a encontrar trabajo, donde fracasaron en las escuelas, y cuando les propones un modelo donde las cosas importantes se escriben, ellos no lo ven. Ellos ven que su primo, con su sobrino, que va a un cole de no sé dónde, que llega Navidad, llega Semana Santa, llega verano, y va con unos álbumes, y llega septiembre y se llaman, ¿sabes que me han cortado los libros? 200 euros. Oh, ¿y a ti? No, a mí nada. Que no tienen en el cole. ¿Y cómo aprenden? Ah, pues no sé. Eso casi en broma, eso no es banal, es muy importante. Eso diría que nos ha dado casi más del 50% del trabajo del claustro, no para convencer a los padres, porque no es el objetivo, sino para culturizar a las familias, para compartir la manera que tenemos las personas de aprender. Y primero nos equivocamos, el primer año nos equivocamos, fracasamos. Culpa nuestra, no de las familias, o sea, intentamos explicar a las familias eso, como a vosotros. Y muchas horas, muchos esfuerzos diciendo, qué suerte que tenéis de tener un cole así. Fracasamos. Nos querían echar, con toda la razón del mundo. Cuando hicimos el clic y dijimos, ¿y si ponemos a las familias en situación de aprender? Poco a poco, no fue, hemos hecho eso, oh, qué guay, todo bien, no. Año, ahora podemos decir que cuando compartimos con las familias, ya con lo que pasa en la universidad, pues no lo conseguí ni con compromisos, ni con nada, porque él no se hizo propuestas, las propuestas eran mías. Él no se hacía propuestas, las propuestas todas venían de mi parte. Yo le decía, pero haz propuestas, dime algo, envíame algo. 20 años. Con 4 años se pueden hacer propuestas. Tenemos que trabajar para mejorar. Si no nos hacemos propuestas, queda la evaluación a un nivel. Yo te digo cómo estoy, muy bien. ¿Y cómo piensas mejorar? ¿O eres un top 10 que ya lo sabes todo y que eres el mejor del mundo? ¿O cómo piensas mejorar? Todo eso. Son cosas, ves como en filosofía, pues el curso pasado estuvieron todo. Es que claro, es que los refugiados fue un filón. En filosofía fue un filón. ¿Cómo no vamos a aprovechar eso? ¿Por qué tenemos que hacer de filosofía la película del año 2012 cuando nos están publicando cada día cosas? Seguro que este curso van a ver otras cosas. Las van a ver. Por desgracia o por suerte las van a ver. Pues trabajemos, ¿no? Nos hacemos talleres,
una de las cosas que trabajamos mucho son las noticias. Cada día en Rellinars es un pueblo muy pequeño, es un pueblo que no tiene nada quiere decir nada. Y no puedes leer el periódico en ningún sitio, ni comprar el periódico en ningún sitio. Nosotros subimos el periódico con dos objetivos. Primero, acercar las noticias a las familias, que hay familias que a las 9, cuando vienen a dejar los niños, se quedan a leer el periódico. Y segunda, para trabajar el sentido crítico con los alumnos. Cada día vienen alumnos a la sala de los profes a leerse el periódico. Y un maestro está ahí con ellos. ¿Qué te toca hoy? Leer el periódico. A mí me pagan para eso, ¿sabes? Leemos el periódico con ellos. ¿Eh? A la hora de la... No, a las 9. 9 y 10. Cuando cerramos puertas, 2 niños de cada clase. Los pequeños no, infantil no. Primaria, se viene a la sala, es un cargo. ¿Esta semana qué te toca? Pues noticias. Pues se van a leer el periódico. Y leemos el periódico. ¿Y cambiáis los periódicos? Siempre son esos dos, porque son dos periódicos que no son iguales de línea editorial, que no tienen la misma ideología política, pero que no son ni sensacionalistas, ni son periódicos muy radicales, como podría ser La Vanguardia, o podría ser El Mundo, podría ser diferentes aspectos, ¿no? Y son los que nosotros estamos suscritos a esos dos y ya está. Lo que sí que hacemos a veces, pero puntualmente, quizá en el curso, y tiene que tener sentido, a lo mejor lo hacemos 2 veces, o 3, cuando tiene sentido, es comprar todo el kiosco. No sé si estáis al caso de que hubo el 9 de noviembre de hace un año y pico, un referéndum en Cataluña sobre independencia, hecha, bueno, con todo el problema que hubo y hecha que no era oficial. El día 10 de noviembre entraron todos los periódicos en la escuela. Lo que pudieron trabajar o pudimos trabajar con ellos fue espectacular. Hicimos un trabajo con investigación. A ver, cada periódico, qué línea política debe tener y qué partido político les gusta, decíamos. ¿Cómo lo hicimos? ¿Cuántos artículos dedican? ¿Cuántos periodistas diferentes escriben sobre lo que pasó? ¿Cuántas páginas dedican? ¿Cuántas fotografías hay? ¿Cuántas veces hablan de unos determinados políticos? Era como encontrar como una tabla y ir poniendo. Y luego tenían muy claro, este periódico quiere la independencia, este periódico no la quiere la independencia, este periódico no lo sabe. No lo sabe, porque no se define, ¿vale? Y eso fue muy interesante. Y analizar las fotografías. Las fotografías de portada del día 10 de noviembre eran espectacular. 2 periódicos que usaban la misma fotografía recortada diferente. ¿Por qué? Periódicos que escogieron a la persona más, entre comillas, se quedaba miedo verla, votando. Si tú te das cuenta de noche por la calle, igual cambia de periódicos que mostraban las largas colas que había delante de los colegios electorales. Solo con ver las fotos ya podías casi definir. También explico que hace 5 años, o los que sabéis de fútbol, igual lo tenéis claro. Champions. Jugaba el Barça contra no sé quién. Perdió. Perdió el Barça. Foto de un periódico deportivo. Una foto que era un poco más grande que una página. Foto, se veía jugadores del Barça, claro, no estaban contentos, tristes, pero se veía Leo Messi a punto de dar la mano a un contrario. ¿Vale? Publicaron. Aquel día jugaba al Madrid. A ver, chicos, el mismo periódico catalán del Barça, para situar, si gana el Madrid, ¿qué foto queréis que van a sacar? Si pierde el Madrid, ¿qué foto os imagináis que van a sacar? La clavaron, es que la clavaron. Perdió el Madrid, el del penalti que se fue por los aires de Ramos, me parece que era. ¿Cuál foto escogieron? Todos los jugadores del Madrid, esparcidos en el campo, uno mirando al cielo, el otro al suelo, y ningún jugador acercándose a otro jugador de equipo contrario. Pregunta, ¿os creéis esta foto? La foto es cierta, pero ¿os creéis que ningún jugador
¿Se saludó con los demás? Claro que se saludaron. Si se conocen todos, se saludaron, seguro. ¿Qué te quiere mostrar la foto? Lo que tú quieres ver. Todo. ¿Por qué el día anterior sacaron al mejor jugador del Barça que daba la mano para decir, mira, hemos perdido, pero aún no hemos perdido el mejor jugador? Felicidad a vosotros. Si no construimos o ayudamos a los alumnos a construir criterio, nos va a dar todo, nos van a colar colos por todos sitios. Y no tenemos que decir, es que tú el que tienes que leer es el periódico, o tú el que tienes que leer es el AR. No, tú en tu vida vas a encontrar tu criterio, pero alguien te tiene que decir que en todo texto, escrito, de vídeo, lo que sea, podemos leer las líneas, que es lo que hacemos habitualmente, podemos dar un artículo y hacer un resumen, eso sería leer las líneas, podemos leer entre líneas, aquí ya es un poco más chulo eso, ¿eh? ¿Qué nos quiere decir este periodista? Respecto a otro periódico, ¿qué no ha contado o qué sí ha contado? Pero hay un aspecto que es mucho más guapo y mucho más difícil, que es leer detrás de las líneas. Detrás de las líneas es decir, si yo compro el periódico es porque quiero encontrar una línea que a mí me satisface, porque a mí me da respuesta a mis inquietudes. Si yo soy consciente de eso, no me tiene que dar ningún miedo comprar el periódico, porque yo voy a encontrar lo que quiero. Pero tengo que saber que hay otras cosas. Trabajar el periódico con ellos, mira, aquí se ve. Todo lo que hicimos un día con los periódicos. Bueno, esto es una red, aquí no sé si se ve muy bien, una red de relaciones. Y ya está, eso es un vídeo que pagar un poco. Como es de, bueno, los castellers, las cosas humanas. Bueno, no sé, es que me están dando ahí que ya se termina el tiempo y esas cosas así. Yo tenía más cosas, tenía algún proyecto para mostraros. No tanto con la idea de decir, y la libreta, o sea, yo tampoco sabía, ¿no? O tampoco sé, ¿no? 4 horas hablando de la libreta, tampoco no, pero sí que quería hablar de qué mirada tenemos de escuela, qué mirada tenemos de aula que nos permitan la entrada de elementos como los periódicos para qué, la libreta para qué, los informes para qué, la evaluación para qué y el currículum para qué. Un poco hacer un repaso, tampoco los conozco. Si os conociera más, a lo mejor podría haber afinado un poco más vuestras demandas, o claro, soy 12 coles, también cada cole que se lleve lo que buenamente pueda, si es que se puede llevar algo, y ya está. Yo, no sé, si dejáis querido alguna cosa. Yo si queréis os paso a velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, si queréis, ¿eh? O preguntas, mejor. No, si son preguntas, mejor que mejor, porque así descanso. Sí, como luego nos dejarás este material ya, ¿no? Sí. Ya lo repartiremos a las escuelas. Yo si queréis estas 2 presentaciones que las habéis visto, os las puedo dejar con los vídeos. Bueno, aparte porque cuando los copias, pues a mí no se me quedan así. Y los otros ya no, porque lo interesante de un proyecto es explicarlo. También en el blog de la escuela podéis ir siguiendo los proyectos. Intentamos documentar un poco los proyectos. Este año en la casa, lo que habéis visto de la casa, hemos hecho una cosa, todos los centros, hay algunos con un poco más de éxito que otros seguramente, que es coger un proyecto, cada maestro ha cogido un proyecto y lo ha documentado, no con la idea de documentar un proyecto para la clase, para entender lo que hacemos, no para la idea de que el mundo vea el proyecto y pueda decir oh qué guapo o qué no, sino la idea es documentar un proyecto con palabras de maestro para maestros. Luego ves un poco las intenciones.
una cosa que se me ha ido antes de la cabeza y que tiene que ver con eso. Cuando documentamos los proyectos, cuando hacemos las redes de relaciones, cuando planificamos, un objetivo que perseguimos es que no queremos perder de vista el objetivo de trabajo. Si nos formuláramos un proyecto y camináramos, igual llegaríamos a ningún sitio. Cuando nos planteamos una pregunta, la dejamos visible físicamente en la clase y vamos poniendo palabras que nos van construyendo el conocimiento y el concepto. Cuando documentamos en un PowerPoint, cuando escribimos en el blog, tanto la maestra como los alumnos saben por qué hacemos las cosas. Si estamos en el proyecto del corazón, estamos, yo qué sé, corriendo en el rato de educación física para medirnos las pulsaciones en reposo, en el máximo esfuerzo, en calor, en frío, lo que sea, es porque queremos entender cómo funciona nuestro corazón y lo pegamos en la red de relaciones. No estamos corriendo para correr, estamos corriendo porque queremos saber. Y queremos saber si la clase está dentro de la medida o dentro de la media de pulsaciones de la gente normal. Si estamos entre 70 y 90 pulsaciones, o no. Pues somos endurance o somos no sé qué, que estamos por debajo. Y eso lo pegamos y lo ponemos, porque si no nos podríamos perder los maestros y los niños. Porque podríamos hacer, y ¿qué estamos haciendo? No sé, lo dice Xavi. Un poco la prueba del algodón es cuando viene una maestra o un maestro como vosotros en el cole, entra en un aula y les sorprende la red y les pregunta, ¿y eso qué es? Y un niño se levanta y lo explica. Y si tú lo analizas como maestro que entras en aquella clase por primera vez, porque no eres del cole, te das cuenta enseguida que no te está explicando un verso de Navidad, es decir, una explicación aprendida de memoria. Te está explicando lo que a él o a ella le sugiere que se haga. Y el maestro que está ahí, escuchando, va diciendo, ostras, pues bien, o ostras, se está quedando con una idea que no era nuestra idea. No estamos bien. Una maestra de infantil estaba haciendo una historia sobre el sistema solar y cuando se dio cuenta, vio que la única que entendía o que tenía sentido la pregunta era para la maestra. Los niños se iban a reír y tuvo que repetir. Bueno, se sintió fatal y dijimos, pues no te sientas fatal, las cosas son así, ya está. Vas a aprender que otra vez pues vas a mirar más a menudo para atrás, a ver si te siguen. Ya tardó a mirar. Cuando los chicos preguntaron, se quedaron con nada, con anécdotas. Vale, he dicho que descansaba. Has dicho, bueno, la libreta de aprendizaje y las redes de relaciones, pero de redes de relaciones no nos has hablado mucho. No, a ver si encuentro alguna. A ver, ¿dónde podría tener alguna que se queda bien? Bueno, las redes de relaciones, para cada proyecto construimos una red. La red son palabras. Antes ya he visto una de los pequeñitos, tendríamos que ver alguna más de cerca. Son palabras que se interrelacionan entre ellas, lo hacen los maestros con los alumnos, no lo hacen los alumnos, no lo hacen los maestros, lo hacemos conjuntamente, y es para situar las palabras clave del proyecto dentro de un contexto. Si está, no sé, los envases, la conservación de los alimentos. Por ejemplo, si han ido estudiando, trabajando, conociendo diferentes sistemas de conservación de los alimentos, pues a lo que lo van trabajando y sabiendo, pues lo van poniendo. Y eso es sistemas de conservación, pues sabemos todos esos. Es organizar el conocimiento, es con una mirada tener todo aquello que ha pasado a la vista. Estas redes no se construyen al final, sino que se construyen a medida que va avanzando el proyecto. Si lo hiciéramos al final, habría la mitad de la mitad de la mitad de conceptos, porque no nos acordaríamos. Teníamos que ir construyendo la red
a medida que se va construyendo el proyecto. De redes en una clase puede haber 5, 6, 7, dependiendo de los proyectos que estamos haciendo. Hay redes que salen fuera de la clase porque te interesa compartir con los demás. Hay redes que se quedan un curso entero en la clase, que en septiembre, cuando empezamos redes nuevas, no desaparecen porque nos interesa, por lo que sea. Lo que sí que tenemos es que las redes, al final del curso, cuando tú entras en aquella clase y no eres maestro de la escuela, viendo las redes, te haces una pequeña idea de lo que ha sucedido ahí. Una vez estuvimos con un grupo de inspectores ahí trabajando y explicando los proyectos, y una de las preguntas que nos hizo un inspector era muy bien, pero ¿y eso cómo lo programáis? ¿Cómo programáis los proyectos? Nos interesa porque ¿qué tipo de formulario? ¿Cómo lo programáis? Les decimos dos cosas. Una, que no sabíamos programar, que teníamos un problema de que no sabíamos, y nos dijeron que eso no podía ser, que todo maestro sabe programar. De las pocas cosas que en la universidad, seguro menos ahí, te iban machacando para hacer. Y la segunda cosa es que les pusimos una foto de una red y les dijimos, bueno, eso es nuestra programación. Y se quedaron como nos conocen, ya vieron que ahí había alguna, o sea, que les queríamos sorprender con alguna cosa, ¿no? Luego, una red de relaciones para nosotros es una programación perfecta. Pero vuelvo a lo que he dicho hace mucho rato. Esta programación la entiende el maestro que la ha hecho. Vosotros entráis en la clase y podéis decir, ah, mira, sí, has relacionado eso con esto. Pero vais a entender un 0,1% de las intenciones y del contenido. Los alumnos pueden leer una red de relación y entenderla a un porcentaje muy elevado, dependiendo del alumno. El maestro, eso es su programación de curso. Detrás de esta red de relaciones, detrás está el currículum. Detrás. Cuando hacemos un proyecto, al principio del curso lo planificamos. Lo hacemos y cuando terminamos, cuando ya se termina, lo programamos. Cuando sabemos que nunca más vamos a hacer ese proyecto. Programar quiere decir, de todo lo que ha pasado, ¿qué tiene que ver con el currículum? Pues esto. Lo cerramos y ahí. Y nunca más el proyecto. Es muy fácil entenderlo con un símil. Si vosotros vais de viaje y no es un todo organizado, un todo organizado sería el libro de texto. Si no es un todo organizado, vosotros cuando os vais de vacaciones lo planificáis. Planificáis un viaje y hay cosas que están cerradas y cosas que no. Pues si vais con avión, pues sabéis la hora, el vuelo, el hotel. Y cuando llegáis al destino, pues habéis informado más o menos, sabéis que queréis visitar, pim pam pum. Hacéis el viaje, dando respuesta a vuestra planificación. Vais a aprovechar las oportunidades que se os den, porque dan respuesta a vuestras intenciones y a vuestros objetivos o vuestros intereses, y cuando terminéis el viaje, cuando estéis en casa, lo vais a programar. Programar es, os vais a descargar las fotos, las vais a ordenar. Los más ordenados y los más aplicados van a hacer un álbum. Ese álbum es la programación. ¿Quién va a entender esa programación? Vosotros. A mí me dais el álbum, ay sí, yo aquí no estuve nunca, no sé. Me voy a quedar con un 0,1. Pero es que además, esa programación no la vais a explicar igual a vuestros padres, si tenéis padres, que a vuestros colegas. A los amigos vais a explicar unas cosas. A esas cosas seguramente a los padres no. Porque no te interesa. La programación en red es así. La programamos cuando se termina. Y cuando se termina es para hacer un viaje, para ver lo que hemos trabajado. Y no vas a volver. Raramente vas a volver a hacer un viaje al mismo sitio. Con lo grande que es el mundo, ¿para qué ir 3 veces a París? Podemos ir a Roma, podemos ir más lejos. La idea sería esa. Sin miedo. ¿Alguna pregunta, alguna cosa, alguna duda? ¿Alguna cosa que decimos?
preguntas que se plantean, ¿no? O sea, las preguntas son una de las claves de todo ese libro. Buscar buenas preguntas dan sentido a todo, ¿no? Y mucho. Sí, hacerse buenas preguntas es muy importante, pero yo diría que la clave es el trabajo en grupo de los maestros. Una maestra que ha llegado ese año a la escuela me decía: es que yo no sabía hacer preguntas. Es que no te las vas a hacer sola. Yo tampoco sé hacer preguntas solo. Quizá un poquito más porque tengo más tiempo pensando sobre ello, pero yo no. Las preguntas no me vienen a la cabeza así. No soy mago. Pero cuando nos juntamos, salen cosas muy interesantes. Y tú, que dices no sabes hacer preguntas, eso te lo guardas y me lo dices en 22 segundos. Y a lo mejor dices que continúas sin saber hacer preguntas, pero tu argumento será diferente, seguro. Hacerse preguntas, mirar que lo que pasa en la clase tenga que ver con el mundo, lo que pase en la evaluación, qué mirada tenemos, solos, compartirlo con los demás no es tan difícil. No digo que sea fácil, no es tan difícil, porque nos da seguridad y nos permite compartir momentos. Y cuando tú entras en ese rol, en esa espiral donde tú escuchas la voz de los alumnos y lo que ellos se proponen, no hay vuelta atrás. Ya lo ves, lo que escriben en sus libretas, lo que ellos captan mirando un vídeo, escuchando una conferencia, lo que a ellos les queda como importante y decir, hay muchas cosas que dices, ostras, era importante el color de la camisa del señor, pero ellos mismos se lo van a decir. ¿Por qué te has fijado con eso? Sí. Eso es lo menos importante. ¿Hubiera hecho una conferencia diferente con una camisa de otro color? Pues, ¿en qué nos tenemos que fijar? Y solo podemos hablarlo cuando damos espacio y herramientas para poderlo hacer. Nosotros hemos encontrado en la libreta una herramienta que nos permite eso. Hay colegas que han encontrado portafolios, blogs digitales, historias. Nosotros hemos encontrado que eso era una buena historia para el cole, para el tipo de alumnos y para el tipo de maestros. Y hemos avanzado por aquí. Y somos un cole que está trabajando normalillo y nos falta trabajo. Cuando hacéis el plan de la semana que viene, ¿no? La planificación, sí. La planificación, la maestra tiene más o menos lo que han trabajado. Y luego es libre, ellos son en la planificación y cada uno lleva su ritmo. No, como grupo. Como grupo, pero todos trabajan lo mismo a la vez. O si tiene que trabajar una canción y luego tiene que hacer una receta, cada uno hace cuando quiere o llevan la misma. No. Lo que llevamos es casi siempre la misma marcha. Como grupo estamos dando respuesta a una misma necesidad. Si estamos preparando una canción y una receta, habrá un momento para la canción y un momento para la receta. Eso no quiere decir que cuando hagamos la canción o hagamos la receta estemos todos los 20 haciendo lo mismo. Porque a lo mejor los que están haciendo la canción, unos están, yo qué sé, haciendo el programa del día que vamos a cantar. Otros están buscando el vestuario para cantar, pero estamos dando respuesta al mismo objetivo. Y para la receta igual. Hay momentos en que las cosas, como todo en el mundo, no son claras y a veces, yo que sé, es que no sé, ya estamos, pues mira, pues ves avanzando sobre las recetas, ¿no? Pero no es, o sea, habría también la escuela de la felicidad donde, bueno, nosotros lo decimos así, que es, tú metes ahí unas cosas y los chavales van cogiendo libremente. Para nosotros lo que pasa dentro de los grupos es muy importante y para poder trabajarlo tenemos que trabajarlo en grupo, si no, no tendríamos momentos para compartir. Una de las cosas que trabajamos con ellos también y les decimos, y cuando lo dices por primera vez o lo oyes por primera vez suena muy cursi y los maestros se ríen un poco, que es cuando decimos a los chavales que a veces un día no han venido o que tienen necesidades educativas y que estarían mejor fuera de la clase o que estaban acostumbrados en otros coles a estar fuera de la clase que no dentro, les decimos, es que sin ti la clase no es lo mismo. Tú cuando lo dices por primera vez suena muy cursi, pero cuando tú te lo crees y ellos ven que tú te lo crees porque lo que pasa tiene que ver con eso, es que cambia la historia.
sobre todo cambia la cosa en los maestros. Maestros que tenemos en el cole que cuando decías eso se reían. Lo decía una maestra, decía, es que sin ti se lo puede seguir dentro. Si estaríamos mejor sin él, no sé por qué se lo digo. Fuera, trabajaríamos. Cuando está enfermo, bueno, lo que avanzamos. Esa maestra lo dice, es la primera que lo dice ahora. Y es verdad, es porque esta, aunque te cueste mucho más, te dé mucho trabajo, te tire por suelo muchas actividades, pero las ideas que puede aportar ese niño son tan diversas y tan variadas que te puede dar una riqueza que sin él no tendrías. Ya sé que eso es fácil de decir, es muy difícil de llevar a la práctica, porque cuando tienes un niño tirando tijeras a ver si le da el ojo de otro, o está tirando las mesas por el aire, o está tirando las sillas por el aire, o está diciendo la palabra más bonita, es hija de puta la maestra, claro, eso está en vuestros coles, no van a ser diferentes que los nuestros, lo tenemos igual, o sea que no... Pues eso... tenemos que hacer algo, ¿no? Y como cole, una de las cosas que nos hemos dicho a las maestras nuevas es que durante el año los maestros no tenemos nunca el mismo horario. No, me parece que no hemos hecho ningún curso que en septiembre tengamos el mismo horario que en junio. Porque las necesidades del centro varían y como varían nos tenemos que adaptar a esa variación. Y si hay un niño que es así y tenemos que trabajar mucho con él dentro del grupo, ese grupo no se puede quedar ni una sola hora sin ser los maestros en la clase. Y desmontamos todos los horarios para dar prioridad a ese grupo y lo que sobre para los otros. Pero eso lo puedes hacer un mes, 15 días, 3 semanas, y luego vuelves a reformular esos horarios. Es que no lo entendemos de otra manera, y tenemos que trabajar así. Ahora han empezado 4 maestras nuevas. Yo no tengo una bola de cristal y no puedo decir, va, pues María, tú trabajas con Berta, Nuria, tú trabajas con Aurora. Porque si Berta no aporta nada al grupo, que la comes en patatas. Repartimos los horarios. Si funcionan bien los maestros, que es lo de esperar y que es lo que habitualmente pasa, ya nos vamos a especializar. Pues yo que de trabajo me entiendo bien con María, pues me cambio horas para estar más rato con María, así podemos aprovechar mejor los proyectos. Y lo hacemos así, o sea que no. Y no nos caen los anillos ni nos da vergüenza hablar de ellos, delante de la gente. Mira, lo hacemos así. Los horarios día 5 no los tenemos hechos los maestros. No tenemos hechos, ya vendrán, no sé cuándo vendrán ahora. Nosotros tenemos una propuesta, la metemos en la mesa y ellos llegan. Tanto es trabajar que trabajar, ¿no? Bueno, no sé. Bueno, espero no haberos aburrido. Muchas gracias por la paciencia. Un par de cosas. Muchísimas gracias, Xavi, por tu aportación. Yo creo que ha sido un ensayo bastante interesante. Nosotras tenemos unos planes que vamos a empezar a intentar hacer la libreta de aprendizaje, igual nos hemos acompañado un poco, pero bueno, vamos a empezar. Si os animáis y eso, pusimos a Xavi, igual poder hacer algún otro ensayo, bueno, ya veremos. O sea, nosotros vamos a ponernos en marcha, si os animáis, vamos haciendo. Si Xavi nos ayuda, queda abierto y iremos negociando. Una cosa interesante sería a lo mejor montaros un coche y venir a Eso pasar sí, un par de pero días eso aquí sí, para sí, trabajar sí, con los maestros. Eso Dentro de la perspectiva lo hacemos. Nos llevamos años, pero yo eso es tener días Así vais a ver, decir, si Xavi nos contó una mentira. Se sorprendió un poco. todo iremos. O sea, bajar muchos no, porque la escuela es muy pequeña y agobia un poco cuando tienes mucha gente, pero montaros un coche, 2 o 3 veces o lo que queráis, y pasar un día o 2, pero la idea sería trabajar dentro de las clases, ver la dinámica de aula, empaparse un poco, no hacer un viaje de turismo pedagógico, sino tener algún objetivo muy concreto y ver cómo están las libretas, o cómo la maestra gestiona
un proyecto. O O cómo... consolarnos también, ¿no? Igual, consolarnos un poco de... No, y venir con las dudas. Mira, las libretas es que no tienen... consolarse. No nos aporta nada respecto a los cuadernos que hacíamos de mates y de lenguas, que no nos aporta nada diferente. ¿Y por qué? ¿Qué mirada tenéis vosotros? Y eso lo podemos compartir. Y ya que no me van a venir. Gracias.